Buenos días, amigas y amigos. Me llamo Eloise Alciona. Para los que no me conocen, soy francesa y desde el año 2020 dedico mi tiempo en traducir los conocimientos taijetianos. Los traduzco del español al francés y comparto estas traducciones en mis diferentes redes sociales. Ahora en este video les voy a hablar de lo que recibí, las informaciones que recibí en hipnosis sobre lo que habría podido pasar en esta infiltración del canal de YouTube de Marisba y también arriba en las naves. Tengo aquí en mi teléfono delante mío muchos apuntes, entonces voy a leerlos durante todo el video porque así es más fácil para mí. Entonces si me ven mirar así de lado, pues es normal, estoy leyendo mis apuntes en mi teléfono que está delante mío. Ahora empiezo. Pocos días después del anuncio de la infiltración que hicieron Robert y Gosia el 9 de julio de 2025 en sus canales de YouTube, yo hice 2 sesiones de hipnosis de 2 horas cada una para investigar sobre esta infiltración y sobre qué habría podido ocurrir en las naves con la verdadera Mari y con todo el equipo de la Tólica. Este tipo de hipnosis se llama hipnosis cuántica de regresión, método Dolores Cannon. En esta hipnosis sigues consciente, pero entras en un estado de meditación profunda y tu cerebro emite ondas teta asociadas al sueño ligero y a los sueños. El término cuántica es porque nos conectamos a nuestro yo superior. Yo me conecté a mi yo Leona Urma y a Rur. Y nos conectamos también al campo unificado de conciencia o campo informacional o éter. De ahí el término cuántico como campo cuántico. El bioquímico y doctor en neurociencia Joe Dispenza, simplificando para que entendamos cómo funciona, dice que, cito, el campo cuántico es un campo invisible de información, una frecuencia más allá del tiempo y del espacio, de donde surge todo lo material. Se compone de conciencia y energía y todo lo físico que existe en el universo está unificado e interconectado en este campo. Esta es la inteligencia universal que te está dando vida en este momento. Fin de la cita. Es lo que muchos llaman los registros akáshicos, pero en realidad estas informaciones son el gran todo y están por todos lados. No están localizadas en unas bibliotecas ni en algún lugar del universo. También se dice hipnosis de regresión porque permite regresar al pasado para tomar conciencia de memorias pasadas, incluso de traumas pasados para sanarlos. Permite volver a nuestra infancia, incluso a memorias arcaicas como las memorias intrauterinas, o en la historia familiar y en los traumas de nuestros ancestros, o en nuestras vidas pasadas. Pero también se puede utilizar para hacer investigaciones, como en visión remota, para investigar sobre cosas del presente. Y es lo que hice. Y se dice método Dolores Cannon porque fue ella que inventó este método. Dolores Cannon nació en 1931 y murió en 2014. Y fue una hipnoterapeuta de Estados Unidos, conocida por su trabajo en la regresión a vidas pasadas, donde desarrollaba su propia técnica de hipnosis para acceder a la mente subconsciente. A través de sus sesiones investigó lo paranormal y el tema extraterrestre y compiló una gran cantidad de información
lo que resultó en la escritura de varios libros sobre estos temas. Importante, el hipnoterapeuta es neutral. Al inicio te ayuda con su voz a respirar hondo, a relajarte, a soltar la mente, a elevar tus frecuencias, a limpiarte y a protegerte energéticamente contra todo tipo de parasitación e incluso a volverte invisible en el astral, solo con la intención. Pongo la intención que me vuelvo invisible y que no me ven, que así no estoy en peligro, y así se hace. Luego te acompaña y te hace preguntas de vez en cuando para ayudarte a avanzar. Cuando estás bloqueado por tu mente consciente, te ayuda a soltar y te guía suavemente, pero no te influye en las informaciones que recibes. Yo misma soy psicoterapeuta e hice muchas sesiones de hipnosis en mi vida, tanto como psicoterapeuta que como paciente. Desde hace varios años voy reconectando poco a poco muchas memorias con este método, incluso de lo que viví dentro de los programas espaciales secretos como Eloís. O sea que no soy una principiante y tampoco lo hice para seguir un fenómeno de moda, ni por el lado sensacionalista. Tengo una ética muy alta y siempre hago las cosas de la manera más justa posible. Antes de hacer la primera sesión, porque como les dije hice 2 sesiones en total sobre este tema, quiero decir, no en total en mi vida, pero sobre este tema de la infiltración. Antes de hacer la primera sesión, no sabía que iba a recibir informaciones que involucraban a los 2 seres extraterrestres regresivos de los cuales voy a hablar. Y ni siquiera estaba pensando en ellos. No pensaba en nadie. Trataba de no tener ninguna expectativa y me puse en un estado neutral, como en un punto cero. Pero, aún así, y a pesar de todas mis precauciones, no es una ciencia exacta. Y como la canalización, la hipnosis puede ser sujeta a distorsiones inconscientes de parte del ego, de nuestra mente, de nuestras creencias, de nuestras limitaciones, de nuestra subjetividad, etc., que actúan como filtros que pueden limitar o distorsionar las informaciones que recibimos. Así que véanlo no como la verdad, sino como probabilidades. Y no les impongo nada. Y en todo lo que les voy a decir, les propongo que tomen lo que les resuena y que dejen de lado lo que no les resuena. También recalco que no hago esto para hacerme conocer o para satisfacer mi ego. Nada que ver. Lo hago ante todo por amor a la tripulación de la Toleka y por amor a la verdadera Mari. Y porque siempre he sido una buscadora de la verdad desde que era niña. Además, les recuerdo que tomo muchos riesgos compartiendo públicamente estas informaciones y dando la cara. Riesgos de ataques de todos tipos. Haters en internet, ataques astrales y ataques del cabal. Además de tomar el riesgo de estar desacreditada como divulgadora francesa, si un día descubrimos que en realidad les pasó algo totalmente diferente.
Pero aún así, estando consciente de todos los riesgos, después de haberlo pensado durante casi todo el verano, decidí tomar estos riesgos y transmitir estas informaciones públicamente. Primero las compartí a mitad de agosto en un directo con Robert en su canal Naus Noble y en otro directo con Marianne en su canal Despertar Cuántico Planetario. Pero sentí la necesidad, y también fueron muchos de ustedes en pedírmelo, de contarlo todo de nuevo en un vídeo en mi propio canal, yo sola frente a la cámara, para no estar interrumpida y tener el tiempo de contarlo todo y con más detalles. También debo poner contexto y recalcar que no se sabía casi nada, y hoy en día tampoco, sobre lo que podía estar pasando ahí arriba cuando yo hice estas sesiones de hipnosis. Robert y Gosia solo habían dicho que sospechaban que el CIC estaba compuesto solo por humanos narcisistas, y Gosia dijo que intuía que arriba, detrás de Mari, había una mujer extraterrestre regresiva, pero no dijo ningún nombre. Y ahora voy a empezar a contarles las informaciones que recibí en hipnosis. Voy a beber un poco de agua antes. Era muy importante para mí hacer esta introducción. Sí, entonces, para poner el contexto y para que entiendan también, sobre todo los que no me conocen, para que entiendan con qué intenciones y con qué estado mental hice estas hipnosis. Entonces, primero vi que Mari estuvo influenciada mentalmente durante varios meses o quizás años por una mujer que se llama Kira y que Marie lo escribió Key-RA y que es su jefa de inteligencia del CIC. Marie la presentó así en uno de sus vídeos y puso su nombre así en grande, Kira, Key-RA. Entonces en hipnosis vi que esta mujer estaba primero que influía mentalmente a Mari, haciéndose su amiga y haciéndose pasar por una persona de confianza. Y vi que Marie cayó en la trampa y que, bueno, creyó en ella y le dio su confianza. Y así poco a poco esta persona la fue manipulando mentalmente. Así empezó al principio. Entonces fue una manipulación así de manera progresiva y solapada. Después vi que en mayo 2024, entonces hace más de un año, al mismo tiempo que Alenim está envenenada con un arma biológica transmitida por un Mogiai, Mari está también envenenada con Black Goo o Goo negro puesto en su comida. Esto hizo que hubo una desconexión progresiva de su alma y un cambio de su personalidad. Y por eso también Mari va enfermando más y más a partir de mayo 2024. Les recomiendo ver el vídeo sobre el Black Goo que hizo Gosia con Sbarudera en 2018. Les pondré
el enlace de este vídeo abajo. Abajo de mi vídeo les pondré el enlace del vídeo sobre el Black Goo de Gosia, que es súper interesante. Pero les voy a hacer un resumen. El Black Goo o goo negro es como la sangre de un planeta. Esta sangre no es roja, sino negra y se parece al petróleo, solo que está situado más profundo en la costra del planeta y lleva microcristales dentro. Entonces, esto hace que es programable. Se puede programar como los cristales que tenemos, los cuarzos, las amatistas, y se puede programar de manera natural, simplemente con nuestra energía, nuestras intenciones, o también pues de manera artificial, con frecuencias, pero de manera artificial. El planeta Tiamat era un planeta de nuestro sistema solar hecho a 90% de agua que orbitaba el Sol y estaba situado entre Marte y Júpiter. En tamaño hacía 80% de Neptuno. Hace 12.500 años hubo guerras a proximidad del planeta Tiamat y unas armas de destrucción masiva fueron utilizadas por los dos lados y el planeta Tiamat acabó por explotar. Su agua fue proyectada en el espacio y viajó a través del espacio como gotas de aceite en agua. ¿Esto por qué? Pues porque el espacio, al contrario de lo que nos dicen en la Tierra, no es vacío. El espacio es como agua que vibra a una frecuencia muy alta. Entonces, cuando nuestra agua, el agua que conocemos, el agua material, el agua que bebemos, el agua pues el agua de nuestros océanos y también el agua de Tiamat, el agua del mundo material, cuando va en el espacio, es un poco como si el agua normal fuera aceite y el espacio agua. Entonces, no sé si han visto cómo reacciona, cómo se comportan unas gotas de aceite en el agua, pues no se diluyen en el agua, se quedan así, pues bien separadas del agua. Entonces, el agua de Tiamat hizo así en el espacio y viajó así durante meses como gotas de aceite en agua y acabó por caer en Venus y en la Tierra por efecto de atracción y de gravedad. Y fue entonces el gran diluvio. Pero el agua estaba mezclada con el Black Goo de Tiamat, el goo negro, su sangre, que se había vuelto negativo, o sea, muy bajo en frecuencia. Porque cuando el planeta explotó, todo el terror colectivo de sus habitantes se cristalizó en él. Entonces, este Black Goo llegó a la Tierra programado naturalmente sobre esta frecuencia de terror. Luego penetró poco a poco las profundidades de la costra terrestre y desde entonces en la Tierra están coexistiendo el Black Goo positivo y original de nuestro planeta y el Black Goo negativo de Tiamat. El Cabal lo sabe y extrae este Black Goo negativo para convertirlo en arma, programándolo artificialmente con ciertas frecuencias. Los nazis creaban soldados nazis con este Black Goo. Elegían a unos soldados alemanes y les hacían manipular esta sustancia sin decirles que era peligrosa. Y poco a poco su frecuencia bajaba, su alma se iba desconectando de su cuerpo, perdían el acceso a sus emociones y a su empatía, así podían matar a sangre fría,
y se volvían paranoicos y cada vez más aislados socialmente. Se sabe que el cabal envenena lentamente la población humana con este black goo, poniéndolo por todas partes. Ahora voy a hablar un poco en códigos para no tener censura. Entonces lo pone en las rayas que dejan los aviones en el cielo, en la comida que compramos, en los medicamentos, etc. ¿Cómo lo hacen? Con el graph más lejos eno. Solo que el graph más lejos eno, es artificial y el black goo es natural. Pero también lo utiliza para atacar a unas personas en particular, o sea, para una persona objetivo, una persona que es su blanco. Entonces, programan este black goo para que modifique el ADN de esta persona y se lo inyectan. Para Mari vi que se lo pusieron en su comida. Y si la persona no es suficientemente alta en frecuencia y fuerte mentalmente, lo que podía ser el caso de Marie, ya que estaba muy triste y se sentía muy culpable por haber perdido su línea de tiempo y a su querida madre con solo 13 años. Pues su frecuencia baja cada vez más y su ADN está modificado. Y esto hace que poco a poco, por incompatibilidad de frecuencia, su alma se desconecta de su cuerpo, dado que es el ADN que hace la conexión entre el alma fuente y el cuerpo biológico. Entonces, este es el resumen que hice sobre el black goo. Ahora vuelvo a mi sesión de hipnosis. A ver. Aquí está. Y después, durante la sesión, tuve un flash, así como una revelación, o sea, no me lo esperaba, no lo había pensado antes, nunca, pero de repente vi que el nombre Kira, K-E-Y, es clave en inglés. Y luego hay un guión y Ra, como el dios solar de Egipto. Y esto tiene que ver con el culto solar del Cabal. Entonces vi que era como clave hacia Ra. Con el guión, clave, guión, Ra, era como la clave para llegar a Ra. Y de repente vi Nefertiti, Cleopatra y Asket. Después les voy a leer un texto muy largo que hice sobre Asket. Y entonces recibí así de golpe, no fue una deducción mental, como les digo, en hipnosis entramos en un estado de conciencia modificada. Entonces no estamos así mentalizando las cosas, ¿vale? Entonces no estuve ahí pensando, Kira podría ser clave hacia Ra. No, no, se me apareció así de golpe, como un flash, como una revelación. Entonces supe que Kira es la reencarnación de Asket, porque Asket murió en 2019 y, bueno, recibí la información que Kira, esta jefa de inteligencia del 6C, es la reencarnación taigeteana de Asket. Y vi también que en julio 2024 esta Kira, que es el alma de Asket, empieza a pilotar a Mari desde un pod de inmersión. Entonces al principio la influye mentalmente, ¿vale? La tiene así bajo su influencia mental y poco a poco es como que se hace amiga de ella, pero también pues sí, la influye, la tiene un poco como, yo lo veía así como la serpiente, ¿no? Que poco a poco va cerrándose sobre su presa,
pero de manera muy solapada, muy progresiva, muy discreta. Entonces empezó así, con una influencia mental, y después, cuando Mary ya empezaba, su alma empezaba a desconectarse de su cuerpo con el Black Goo, vi que Kira empezó a ponerse en un pod de inmersión a partir de julio 2024 para pilotarla a la distancia, para pilotar su cuerpo, para utilizar su cuerpo como un portal orgánico. Entonces al principio vi que la pilota de manera intermitente, porque el alma de Mary sigue un poco conectada a su cuerpo. Y cuando el alma de Mary ya se desconecta totalmente, hacia noviembre 2024, Kira se pone en el pod de inmersión para pilotarla de manera continua. Nota al margen. Ahora salgo un poco de las informaciones que recibí en hipnosis, y voy a dar informaciones pues que se sabe de manera, digamos, oficial, ¿no? O sea, cosas que pude observar y analizar sobre todo, y que también Robert y Gosia analizaron y observaron, notaron, y supongo que muchos de ustedes también notaron estas cosas. Se siente que la personalidad de Mary cambia después de su coronación a partir de finales de julio, principios de agosto 2024. De hecho, muchas cosas raras ocurren o cambian repentinamente en este periodo de tiempo. Entonces he apuntado así como una lista de todo lo que cambia o ocurre y que es raro en este periodo de finales de julio 2024 y principios de agosto 2024. Sé que es muy preciso, pero bueno, yo hice toda una investigación, no solo estuve recibiendo estas informaciones en hipnosis, también hice investigaciones sobre los hechos tangibles, bueno, porque es importante también, ¿no? Investigar, intentar acercarse lo máximo de la verdad. Yo siempre he hecho esto. Entonces, los cambios o lo que ocurre en este periodo de tiempo entre finales de julio o principios de agosto 2024, entonces hace un poco más de un año, por ejemplo, Marie deja totalmente de mencionar o dar las gracias a Robert y Gosia en sus vídeos, y eso que antes lo hacía a menudo, y la última vez que les dio las gracias además con mucho amor, mucho cariño, fue a mitad de julio 2024. Y aparte de finales de 2024 ya no les mencionó en sus vídeos, no les dio las gracias, no, era como si ya dejaron de existir Robert y Gosia. También Mary empieza a criticar con regularidad a sus predecesoras, como las llama, Svarudera y Aneka de Temer, diciendo que tenían intenciones y agendas oscuras. También disuelve la raza svaruniana y cambia su nombre Svaru en Sva. Y ahora es simplemente Mary, ya desapareció el Sva. Sael y Arjen dejan de publicar vídeos en mayo 2024 y a principios de agosto 2024 desaparecen después de haber publicado un misterioso vídeo de despedida en el cual no explican nada. También Mary nos anuncia que la Toleka, la nave Toleka, muy vieja, vuelve a Taygeta con Alenim, que está ya en su pod médico, con el compañero el novio de Alenim, que se llama Kila, que la acompaña, y con Sael y Arjen. Los cuatro van con la Toleka y se supone que vuelven a Taygeta, a Temer. También el proyecto Segundo Contacto es cancelado y se supone que es cancelado por la Federación Galáctica. Y también Mary cambia su cuenta PayPal sin avisarnos.
salgo de estos hechos tangibles y vuelvo a mi hipnosis. Voy a beber un poco de agua. También vi en hipnosis que Goriel, ven quién es, ¿no? El capitán o el general, no me acuerdo cómo es, o el comandante Goriel, existe, ¿vale? Hay un verdadero Goriel que existe, tal y como lo presentó Marie. Pero Goriel, que está ahora con Marie, con la tripulación, vi que era un clon y que el verdadero Goriel fue capturado por los regresivos. No vi si sigue vivo o no, solo vi que estuvo capturado, que hicieron un clon de él. Entonces es este clon que está ahí arriba. No sé si al principio era el verdadero Goriel y que luego lo reemplazaron por un clon, o si fue un clon desde el principio. Esto no lo sé, no lo vi. Pero sobre todo vi que este clon está pilotado también desde un pod de inmersión por el alma reptiliana de Akenatón. Entonces ahora les voy a leer un texto muy largo que tardé mucho tiempo en redactarlo sobre Asket y Akenatón, entre otras cosas. Va a hablar de otras cosas también. Escribí este texto tras un largo trabajo de investigación que me permitió reunir, integrar y reformular con mis propias palabras toda la información sobre Asket que proporcionaron los taijeteanos de la Toleca, tanto de forma oficial y que se encuentra en los transcriptos de Robert Igosia en su sitio web sbaru.org, como de forma no oficial que filtró de unas ex contactadas españolas, pero se sabe que son datos auténticos por haber sido transmitidos por Anneka de Temer y Yassis Barú en 2021. Asket de Temer era taijeteana y la hermana mediana de la ex reina Alenim. También era la bis tía de Sbarudera, dado que Alenim era la bisabuela de esa última y de todas las barunianas. Esta paradoja se debe al hecho de que todas las Barú dejaron su línea de tiempo y viajaron en el tiempo desde el futuro para unirse a la tripulación de la Toleca e intentar cambiar positivamente esta línea de tiempo de la humanidad. Así es como Sbarudera, Atenas Barú, Maris Barú y Yassi Sofías Barú se encontraron en el mismo espacio-tiempo que su abuela Alenim, cuando ella era casi tan joven como sus nietas y aún no había tenido hijos con su pareja Kila. Asket no conoció ni a Atena, ni a Mari, ni a Yassi, dado que ella murió en 2019. No se sabe oficialmente la causa de su muerte. Y dado que sus bisobrinas llegaron en la Toleca después, Yassi en 2019, justo después de su muerte, de la muerte de Asket, y Atena y Mari en 2021. Pero Asket conoció a su bisobrina Sbarudera e incluso fue su jefa de misiones cuando Sbaru era adolescente y que apenas saliendo de la Academia de Pilotaje y de Viajes Temporales St. Clock en Temer, se unió a la flota de naves de Asket en la órbita terrestre en 2015 de nuestro tiempo terrestre.
Porque cabe señalar que Svarudera empezó sus misiones en Step Down en la Tierra contra el Cabal bajo el liderazgo de Asket. Y fue así que Svaru reencarnó 8 veces en la misma Svaru cada vez que murió, la mayoría de las veces combatiendo directamente las tropas del Cabal en la superficie de la Tierra en distintas épocas y distintos países e incluso luchando contra su propia bestia Asket, como lo veremos más adelante. Asket tenía muchos apegos con la Tierra y pasó una gran parte de su vida en la órbita terrestre en misiones en Step Down en la superficie del planeta. También hizo parte del equipo de la nave Toleka y fue su líder hasta su muerte. Fue así que ella intercambió varias veces con Robert y Gosia al principio del contacto, y estos intercambios con ella salen en varios vídeos en los canales de Robert y Gosia. También hay que saber que ella es exactamente la misma Asket que estuvo en contacto con Billy Meyer en los años 1950-1960. Para aquellos que no lo conocen, Billy Meyer es un agricultor suizo nacido en 1937, que sigue vivo, que fue contactado telepática y físicamente por pleiadianos de Taygeta, hombres y mujeres, durante 56 años desde su infancia. También es el fundador de la comunidad FIGU, F-I-G-U, comunidad libre de intereses por las ciencias espirituales y los estudios ufológicos. Y es el autor de más de 45 libros y de numerosos escritos de diversos tipos con un gran fondo de carácter espiritual que invita a la reflexión. Asket de Temer contactó físicamente a Billy Meyer desde 1953 hasta 1964 y le transmitió muchos conocimientos liberadores para la humanidad, además de autorizarle que la fotografiara a ella y a su nave. En los años 70, Billy Meyer decidió revelar al público la existencia de sus contactos pleiadianos y los fabulosos conocimientos que estos le habían transmitido. Lamentablemente, los medios de comunicación, el Cabal, detuvieron rápidamente esta divulgación, ridiculizando a Billy Meyer y haciendo pasar a Asket por la cantante bailarina Michelle de la Fave, usando una foto que Meyer había hecho de Asket y Nera, otra taigeteana, y que había transmitido al público. Más tarde, Billy Meyer se volvió medio loco, aparentemente porque no soportó que las taigeteanas acabaran por cortar el contacto con él, ya que las había deificado totalmente, recibiéndolas con pétalos de rosas esparcidos por el suelo cuando aterrizaban en sus campos para venir a verlo, y alojando en su casa a unos fanáticos de extraterrestres que les hacían el mismo culto. Sin querer, Billy Meyer retomó el trabajo del Cabal, socavando él mismo esta divulgación al inventar historias delirantes, como que habría viajado con estos pleiadianos en su nave, que habría visto a Jesús y los dinosaurios, etc. Mientras que los taigeteanos denuncian precisamente el hecho de que Jesús y los dinosaurios hacen parte de las múltiples invenciones del Cabal para distorsionar la historia y controlar la humanidad, lo que terminó por desacreditarles todavía más a los ojos del público, a él y a sus contactos pleiadianos. Pero aparte de esta historia con Billy Meyer, Asket era muy activa en la órbita terrestre con su flota de naves militares
Taijeta siendo entonces el brazo armado o la fuerza militar de la Federación Galáctica. Y a pesar de que hoy en día sabemos que Asket era en realidad una manzana podrida que hacía pactos con el cabal terrestre, y que vi en hipnosis que hay fuertes probabilidades de que ella y su facción estén detrás de la infiltración de Mari y de la Sadicleia, las cosas soliendo ser mucho más complejas de lo que parecen a primera vista, resulta que Asket estuvo también luchando contra el cabal terrestre en varias ocasiones. Por ejemplo, en 2008, ella llegó en la órbita terrestre súper motivada y a la cabeza de una gran flota militar taijeteana para limpiar la Tierra de las razas extraterrestres regresivas que la controlan. Misiones que ella efectuó hasta su muerte. Pero esta liberación de la humanidad no salió como Asket lo hubiera deseado. Una vez sobre el terreno, los taijeteanos que vinieron con ella para cumplir esta misión se dieron cuenta de que, contrariamente a la descripción de la situación de la Tierra que se les habían hecho cuando estaban en formación en Temer, los humanos no eran solo víctimas, sino que eran también los que creaban esta realidad de opresión y de sufrimiento por sus pensamientos, miedos y creencias limitantes. Y, de hecho, como lo decía Svarudera, Asket estaba ella misma en su propia creación de realidad, prisionera en una especie de bucle, viniendo a confrontarse militarmente con el cabal de la Tierra por no haber logrado sanar sus traumas. Y, sobre todo, los taijeteanos entendieron que los humanos no podían ser salvados por seres exteriores porque eso debía venir de ellos mismos, por medio de una transformación interior. Por el contrario, los problemas de la humanidad terminarían tarde o temprano por resurgir de nuevo. Pero podemos imaginar que Asket quedó muy frustrada y que después de su muerte quiso volver a la órbita terrestre con una fuerza militar aún más grande y esta vez siendo reina, o sea, a través de Mari, para tener aún más poder y realizar por fin sus sueños megalómanos. En 2008, Asket participó también a una operación de limpieza y de seguridad de la Luna, que ya no estaba vigilada por la Federación Galáctica y que servía desde hace años de aeropuerto de tránsito por los reptilianos que hacían comercio de seres humanos, los abducían en la Tierra para llevarlos a Marte o a otro lugar. Y con la ayuda de la Federación Galáctica, ella puso fin a los programas espaciales secretos, capturando todas sus naves más grandes al cabo de una enorme batalla espacial. De hecho, los militares humanos y los reptilianos de los programas espaciales secretos cometían atrocidades, como el comercio de seres humanos utilizados como esclavos y comida para los reptilianos o para los rituales y sacrificios del cabal. Y algunas flotas de esos programas espaciales secretos incluso habían invadido otros planetas como Venus para esclavizar a sus habitantes. Entonces, en 2008, Asket y la Federación Galáctica pusieron fin a todos los programas espaciales secretos, los 4, desde el más oscuro hasta el más positivo, entre comillas, ya que pertenecen todos a los reptilianos y al cabal, incluso la dicha alianza que realiza actos supuestamente heroicos para la humanidad, pero que en realidad solo sirven a los Illuminati para compensar todos los horrores que perpetran en paralelo y así equilibrar su karma.
Sin embargo, sabemos que los miembros oscuros de la Federación Galáctica permiten todavía a los reptilianos y a los militares humanos de los programas espaciales secretos seguir circulando discretamente entre la Tierra y Marte mediante portales interdimensionales y pequeñas naves triangulares TR-3B. Fue también Asket que inició el proyecto taijeteano Primer Contacto desde 2009 hasta 2017, que acabó siendo un fracaso. Hoy en día sabemos que este proyecto fue manipulado desde el principio por la Federación Galáctica Oscura para que fracasara y para que los controladores de la Tierra pudieran concluir que la humanidad no estaba lista para ser contactada por los extraterrestres. Así tenían la excusa de seguir manteniendo a los humanos bajo campana, aislados de sus hermanos y hermanas estelares, sumergidos en un mar de mentiras y desinformación sobre la realidad extraterrestre, para poder seguir sometiéndolos y explotándolos. O sea que, como pueden ver, Asket estuvo involucrada en varias acciones supuestamente positivas para la humanidad. Y de hecho, el Cabal había creado 2 clones de Asket que usaba para hacerles hacer misiones regresivas como si fuera Asket misma y así perjudicarla. Pero como las cosas nunca son o blancas o negras, y que Asket era una persona muy ambivalente, llevando dentro de ella tanta luz como oscuridad, y sobre todo muchos traumas no sanados y una gran sed de poder nunca saciada, ella fue también el brazo armado del Cabal de diversas maneras, como les voy a contar ahora. Voy a beber un poco de agua. Pero antes les indicaré este dato histórico muy interesante. Las 3 hermanas Alenim, Asket y Naishara son las bisnietas de Alejandro el Grande de Macedonia, que fue conocido también en Egipto bajo el nombre de Ptolomeo X Alejandro I Filometor. Por eso Alenim se llama también Alejandra. Lo que no dice la historia oficial de la Tierra es que Alejandro el Grande era un taijeteano que vivió durante un tiempo en la Tierra en Step Down, o sea, directamente en su cuerpo de extraterrestre. Y durante su conquista de casi todos los países de la cuenca mediterránea, que hizo supongo para contrarrestar las invasiones romanas del Cabal, practicaba la guerra asimétrica, es decir, que sus tropas en el suelo estaban apoyadas por sus naves espaciales de combate en el cielo. De ahí el nombre de El Grande o Magnus que le dieron los humanos, que incluso le deificaban. Y por lo visto esto le gustaba a Alejandro, que le deificaran. Volviendo a nuestra época, Alenim y Asket no se llevaban bien, ya que Asket deseaba tomar el trono de Taijeta, animada y apoyada por su madre, y al mismo tiempo sabiendo que era imposible, ya que Alenim era la mayor de las 3 hermanas y que Asket era la de en medio, la más joven siendo Naishara, la cual se lleva muy bien con Alenim y la apoya totalmente. Además, por sus relaciones con el Cabal terrestre, Asket estaba también apoyada por seres regresivos para ser la reina de Taijeta, porque el Cabal la quería utilizar como su reina títere, que habría servido de puerta de entrada para infiltrar Taijeta. De hecho,
se ve que el Alto Consejo de Taijeta ya estaba infiltrado por algunos regresivos que se hacían pasar por taijetanos benévolos y ellos insistían también para que Asket fuera coronada en lugar de Alenim. Pero la otra parte del Alto Consejo de Taijeta, que estaba todavía compuesta por taijetanos positivos y que sabían que Asket era una manzana podrida, resistían a este intento de invasión solapada y rechazaban la candidatura de Asket. Al mismo tiempo, Alenim se sabía cada vez más en peligro, tanto en Taijeta, en su propio planeta, Temer, como en la nave Toleka en la órbita terrestre, porque estos seres regresivos del Cabal querían asesinarla para que fuera Asket la reina y no ella. Entonces, ella y su hermana Naishara, que también estaba en peligro de muerte, decidieron esconderse bajo las propias narices del Cabal, es decir, en la Tierra misma, pero cada una en un continente diferente para más discreción. Fue así que Alenim bajó a vivir varios años, por lo menos 6 años y quizás más, aproximadamente entre 2009 y 2015. Pero me puedo equivocar, ¿eh? Son fechas que vi en su canal de YouTube, entonces puede ser también que al principio no tenía canal de YouTube. Y bueno, entonces por lo menos estuvo 6 años, pero quizás fue incluso más, estuvo incluso más viviendo más años en la Tierra. Y estuvo viviendo en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, haciéndose pasar por una humana bajo el nombre de Devon Jade. Muy sensible, artista y original, ella estudiaba artes en la universidad. Tenía muchos amigos y era muy querida. También hacía videos en su canal de YouTube cantando con su ukulele, que es una pequeña guitarra. Hoy en día este canal sigue en línea. Les pondré el link abajo, debajo de este video. Aunque lleva ya 10 años sin nueva publicación, dado que un día Alenim se tuvo que ir repentinamente de la Tierra. En paralelo a sus estudios, Alenim hacía fotos como modelo amateur y siendo una mujer increíblemente guapa, con una energía muy pura y radiante, sin querer ella empezó a tener éxito, a volverse cada vez más famosa y el Cabal acabó por detectarla e identificarla. Y como además de estar en peligro en la Tierra, su hermana Asket estaba a punto de ser coronada en su lugar. Entonces el equipo de la Toleka extrajo a Alenim y a Naishara con urgencia. Y se ve que viajaron un poco en el tiempo, bueno, es lo que supongo yo, pero quizás de solo 3 años, o sea, hacia el futuro, digamos, pero muy poco. Entonces, se ve que viajaron un poco en el tiempo porque cuando se encontraron de nuevo en la Toleka era el año 2018, pero quizás estuvo viviendo en la Tierra hasta 2018, solo que el último video en su canal de YouTube fue publicado a principios de 2015. Alenim tenía entonces en tiempo terrestre, bueno, sí, también puedo precisar también que yo tengo esta hipótesis, pero me puedo equivocar, que habían viajado en el tiempo, también les habían puesto en la Tierra, pero un poco, algunos años atrás, desde el tiempo-espacio donde estaba la Toleka entonces y desde el año del cual partieron y se fueron a la Tierra, quizás las pusieron las dos un poco algunos años atrás para esconderlas más aún. No sé si me explico bien. Pero bueno, esto es una suposición que hago. Entonces, cuando la extrajeron y ya de nuevo estaba en la Toleka,
Era el año 2018, Alenim tenía entonces en tiempo terrestre alrededor de 20 años y fue coronada casi de inmediato. Así que podemos imaginar la frustración y la ira que debió sentir Asket, que estaba tan cerca de su meta de convertirse en la reina de Taijeta. Pero Alenim fue reina solo durante 6 años, porque el Cabal, o quizás Asket misma, a través de Kira, consiguió envenenarla a bordo de la Toleka 6 años después, en mayo 2024. Se sospecha fuertemente que cuando las naves Alcione y Asterope, cada una llena de 550 cadetes, llegaron a la órbita terrestre para participar al proyecto Segundo Contacto y que se hicieron grandes fiestas a bordo de las naves para darles la bienvenida, unos seres regresivos se aprovecharon de la presencia repentina de todas estas personas desconocidas, que incluían periodistas de Taijeta que tenían acceso a la Toleka, para infiltrarse en esta nave y en su parque natural e inyectar discretamente en unos mogiai, estos pájaros que son pequeños reptiles con plumas y que son como mascotas para los taijeteanos, un arma biológica programada para ser compatible solo con el ADN de Alenim y envenenarla. Después, estos mogiais se escaparon del parque y fueron a comer unas frutas que estaban en el almacén de la cocina de la Toleka, y a través de su baba y de sus excrementos envenenaron unas frutas que la reina Alenim solía comer. Poco tiempo después de este violento envenenamiento, Alenim no tuvo otra opción que ingresar para una larga duración un pod médico para sanar y estar salvada. Y antes de ingresar el pod, transmitió la corona a Marisba, que fue coronada en junio 2024. Nota al margen. Sabemos que la ex reina Alenim era muy humilde y discreta y que por su seguridad estuvo solo rodeada de 30 personas de confianza en la nave Toleka durante todo su reinado. Sabemos también que la verdadera Mari era muy tímida y que no le gustaban ni las fiestas ni estar rodeada por una multitud de gente. Por el contrario, Asket adoraba las fiestas, la fama y todo lo que era fastuoso. Así que podemos observar y suponer que cuanto más el alma de Asket tomaba el control de Mari, más las cosas iban en esa dirección, con organizaciones de fiestas, reuniones con periodistas y multitudes de gente por todos lados, incluso si esto fuera totalmente contrario a los protocolos de seguridad vigentes para proteger a la reina. 2 meses después, en agosto 2024, cuando la tripulación de la Toleka se mudó a la nueva nave Sadikleya, se supone que Alenim, dormida en su pod médico y acompañada por su novio Kila, juntos a Zael y Arien, volvieron a temer con la Toleka. Pero como les contaré más adelante, en lo que vi en hipnosis no fue lo que pasó, y en realidad ellos fueron neutralizados sin poder volver a Taijeta. Volviendo a Asket, ella vivió también en la Tierra varias veces en Step Down y en diferentes épocas de la historia, gracias a la tecnología Zen Clock de viaje temporal que tienen los taijeteanos con sus naves, que les permite viajar y aterrizar en cualquier espacio-tiempo de cualquier planeta para actuar ahí directamente, con el objetivo de cambiar esa línea de tiempo. En teoría lo hacen con intenciones positivas, pero si esta tecnología cae en manos de manzanas podridas como Asket, entonces acaba sirviendo agendas oscuras, esta tecnología de viajes temporales.
De esta manera y con estas intenciones oscuras, Asket bajó a vivir en Antiguo Egipto, en Step Down, o sea, no en otra encarnación, sino en su propio cuerpo taigeteano de Asket. Y habiendo heredado la sed de grandeza de su bisabuelo Alejandro el Grande, ella fue reina de Egipto 2 veces en 2 épocas diferentes. Y cada vez se enfrentó violentamente a Sbarudera, que estuvo ahí también en Step Down para contrarrestar sus agendas oscuras. Y esas 2 veces, Sbaru fue también 2 personajes importantes que marcaron fuertemente la historia no solamente de Egipto, sino de toda la humanidad. Efectivamente, el Cabal, habiendo transformado muchísimo nuestra historia, nos oculta el hecho de que la mayoría de los reyes y reinas de la Tierra eran o son extraterrestres positivos y negativos. Y es la razón por la que hubo muchos reyes y reinas de tipo nórdico en Egipto, ya que, además de que el antiguo Egipto estaba muy conectado con Irlanda, por lo que también había irlandeses en la realeza, muchos eran también extraterrestres pleiadianos de Taygeta y de otros sistemas solares de las Pléyades. Por ejemplo, muchos faraones eran pleiadianos Elohi o Elohim del sistema de Asterope en las Pléyades. Estos pleiadianos son lirianos, o sea, de tipo humano, pero con algunas diferencias notables. Tienen el cráneo alargado, así. En la Tierra llaman estos cráneos Homo capensis. Una barbilla prominente, hacia abajo, así como muy cuadrada, muy pómulos marcados, piernas arqueadas, caderas casi femeninas y un poco de grasa en la parte inferior del vientre y en los senos. O sea, nada que ver con los hombres tageteanos. De hecho, es interesante notar que todas estas características físicas se destacan en las representaciones de muchos faraones de Egipto. Entonces, se ve que hubo varios faraones de Egipto que eran pleiadianos Elohí. Por eso llevaban un tocado en la cabeza y una barba postiza para camuflar estas diferencias físicas que podían traicionar su naturaleza extraterrestre. Y lo que la New Age no nos dice casi nunca es que los extraterrestres no vienen solo a la Tierra para ayudar a la humanidad, sino también para aprender y fortalecerse. De hecho, para muchos extraterrestres, que sean seres positivos o seres regresivos, la Tierra representa un excelente campo de juego y de experiencias, donde no solo vienen como semillas estelares encarnándose en cuerpos humanos, que sea de forma natural desde el más allá o con la tecnología de los pods de inmersión, sino también bajando directamente a vivir en la superficie en su propio cuerpo de extraterrestre y haciéndose pasar por humanos, y entonces se les llama Step Down. Lo que es bastante fácil de hacer cuando son extraterrestres de la rama liriana, es decir, de tipo humano, porque esto les permite pasar totalmente o casi desapercibidos entre los humanos de la Tierra. Y cuando vienen a vivir en la Tierra en Step Down, o se quedan con su plena memoria de extraterrestre, como era el caso de Alejandro el Grande, o eligen borrar una parte o la totalidad de su memoria estelar el tiempo que dure su estancia en la Tierra, gracias a un medio tecnológico, supongo que lo hacen con frecuencias,
para crearse un velo del olvido artificial y para poder experimentar aún más profundamente. Y luego, al volver a su planeta o a su nave fuera de la Tierra, recuperan toda su memoria estelar, enriquecida por todo lo que acabaron de vivir en la Tierra. Fue de esa manera que Svarudera y Asket de Temer, mientras que son parientes en su vida normal, bis tía y bis sobrina, se enfrentaron 2 veces como las peores enemigas del mundo durante sus trozos de vidas en Step Down en la Tierra, y luego estaban conviviendo de manera cordial a bordo de la nave Toleka, hablando con Gosia y Robert, a veces las dos juntas, como si nada. De hecho, la Tierra es uno de los pocos mundos de la galaxia donde los extraterrestres pueden experimentar tantos contrastes, dualidad, limitaciones, etc., y entonces crecer, fortalecerse, trabajar en su poder interno, etc. Cosas que les costaría hacer o experimentar, por ejemplo, en las Pléyades, donde la vida suele ser muy pacífica y la gente bastante ingenua. Por eso, muchas semillas estelares y extraterrestres en Step Down vienen a experimentar en la Tierra porque tienen un papel de líder, rey o reina en su propio planeta que les espera, y entonces necesitan entrenar, pero también madurar, fortalecerse, trabajar en su soberanía, etc., antes de poder desempeñar este papel ante su civilización estelar. O sea que vivir en la Tierra es un poco como un rito de iniciación para esos futuros reyes y reinas estelares. Y este es mi caso como Leona Urma. Volviendo a Asket, ella bajó primero a vivir en Egipto entre el año menos 1370 y el año menos 1333 antes de Cristo. Bueno, estos son fechas que encontré en internet, entonces como sabemos que el cabal siempre manipula la historia, cambia las fechas, cambia muchas cosas, no sé si son fiables, pero bueno, es lo que encontré, porque esto no lo encontré en la información taigetana. Entonces, volviendo a Asket, ella bajó primero a vivir en Egipto entre el año menos 1370 y el año menos 1333 antes de Cristo. Y ahí fue la reina Nefertiti junto al faraón Akenatón, que era un pleiadiano Elohí, manzana podrida, que tenía un alma reptiliana. No sé si eran una pareja de verdad, pero se ve que Akenatón era el títere de Asket, o sea que ella lo manipulaba para obtener lo que quería. Los dos vinieron con el propósito de reiniciar la civilización de Egipto, borrando su verdadero pasado y la memoria del pueblo, dado que este país había sido un puerto estelar durante milenios y que había recibido la ayuda y la influencia directa de muchas razas extraterrestres benévolas. Por ejemplo, los pirámides fueron construidos por varias razas de la Federación Galáctica y, al contrario de las tonterías que cuenta el Cabal en la historia oficial, no eran tumbas, sino generadores de energía libre. O sea que en Egipto, en antiguo Egipto, todo el pueblo humano egipcio tenía electricidad en sus casas. Les pondré debajo de este vídeo el enlace del vídeo español que hizo Gosia sobre las pirámides de Egipto. Es apasionante. Aparte de esas contribuciones tecnológicas, estos extraterrestres benévolos también transmitieron al pueblo egipcio sus conocimientos en agricultura y otras cosas que les mejoraron mucho la vida. Así que el pueblo de Egipto estaba muy agradecido a estos seres que venían de las estrellas para ayudarles,
y por eso los representaba por todos lados, en sus libros, en sus templos, etc. Todos estos seres que ahora llamamos diosas y dioses de Egipto, que a veces tienen cabeza de animal porque también eran extraterrestres aviares, caninos y felinos, son simplemente representaciones que hacían los egipcios para dar las gracias y expresar su gratitud a estos seres extraordinarios y también para mantener y transmitir la memoria de sus fabulosas contribuciones a través de los tiempos. Y todo esto era precisamente lo que querían borrar Asket Nefertiti y Akenatón, el pleiadiano Elohí podrido. Por eso, ellos dos intentaron a través de su reinado prohibir al pueblo la adoración a las diosas para eliminar el poder y la potencia de la mujer e imponer el monoteísmo, o sea, la creencia en un solo dios masculino que era el dios solar y que se llamaba Atón, de ahí el nombre de Akenatón, o también se llamaba Ra. ¿Por qué el culto solar? ¿Y por qué el hecho de adorar al sol como si fuera un dios es algo que implementaron los reptilianos? Pues primero, porque los seres regresivos, teniendo nula o poca conexión con la fuente original, dependen de los seres con grande conexión a la fuente para crear y manifestar la realidad que desean. Así que siempre intentan robar y apropiarse la fuerza y el poder de los demás. Y esto incluye también seres de muy alta vibración con una mente súper expandida, como lo son todos los planetas y los soles. Así que los seres regresivos de la Tierra llevan milenios queriendo apropiarse los poderes del Sol, especialmente porque saben que nuestro Sol tiene mucho temperamento y que cuando está en una fase que se llama máximo solar, emite frecuencias tan elevadas y potentes que, de manera paradójica, hacen bajar temporalmente las frecuencias de la Tierra. Y el Cabal sabe que entonces es el momento perfecto para implementar sus agendas oscuras mundiales, porque el hecho de que la Tierra esté aún más baja en frecuencias durante esta fase de máximo solar potencializa los efectos negativos de sus agendas. Así que el Cabal se alinea siempre sobre las fases y los ciclos naturales del Sol, los solsticios, etc., para actuar de manera regresiva sobre la población humana. Este culto solar viene también del hecho de que los soles y los agujeros negros son portales naturales que están todos conectados en una red gigante y que permiten a las naves que no tienen la tecnología del viaje por el hiperespacio viajar por toda la galaxia a través de estos portales que actúan como atajos. Y desde que los reptilianos habían perdido sus naves y su tecnología en el diluvio con la desaparición de la Atlántida, porque sabemos que la Atlántida estaba bajo bajo el reinado, digamos, estaba dirigida por los reptilianos. Entonces, al haber perdido todas sus naves y su tecnología en el diluvio con la desaparición de la Atlántida, y hasta que pudieron volver a tener naves capaces de viajar por el hiperespacio gracias al desarrollo de los programas espaciales secretos a partir de los años 1950, ellos estuvieron mirando el Sol y soñando durante milenios poder viajar por el espacio y hacer como estos extraterrestres que llegaban a la Tierra saliendo de nuestro Sol con sus naves a través de lo que llamamos las manchas solares. Y esto también va por ciclos, porque estas manchas, que son como puertas, se abren
y cierran siguiendo unas fases que los reptilianos estudiaron de cerca. Y como el cabal siempre está en la dualidad, también tiene su sol negro, que al principio era el planeta Tiamat. El planeta Tiamat era positivo, ¿vale? Es el cabal que lo eligió así como su sol negro, que llamaban Lucifer, que significa sol de la mañana, porque como este planeta era de agua, reflejaba la luz del sol por la mañana y brillaba casi como un sol. Y luego, cuando desapareció el planeta Tiamat, los reptilianos lo reemplazaron por Saturno, que también este planeta es positivo, o sea, todos los planetas, los soles son seres positivos, de muy alta frecuencia, muy expandidos de conciencia. Es el cabal que luego, pues, como les he dicho, se quiere apropiar así los poderes hasta de los planetas, o sea, no tienen límites. Y luego, cuando desapareció el planeta Tiamat, los reptilianos lo reemplazaron por Saturno, que en su culto y en sus creencias esotéricas era su sol negro y la contraparte del sol normal blanco. Entonces, porque el sol es blanco, no es amarillo y no tiene fuego, es una bola de plasma, de energía plasmática. Entonces es blanco en realidad. Por eso digo que este sol negro, que era Tiamat y después Saturno, pues era la contraparte del sol normal blanco, para tener siempre el negro o el blanco, siempre actúan así, ¿no? Blanco y negro, dualidad, el malo, el bueno. Bueno, el cabal le encanta esto, la dualidad y estar siempre en esto. Entonces, el hecho de imponer el monoteísmo y el culto solar al pueblo egipcio era una manera para los reptilianos de, por una parte, borrar la verdadera historia de Egipto y sobre todo su vínculo con los extraterrestres, entonces hacer un reinicio de esta civilización para que deje de despertar y que vuelva en la Matrix. Y por otra parte, era un intento de introducir las bases de las religiones monoteístas que dominan ahora el mundo y a través de las cuales las masas están controladas. Pero gracias a Sbarudera, que también viajó en el tiempo hacia el pasado y bajó a vivir directamente en Egipto en esa misma época, las agendas oscuras de Asket y Akenatón fracasaron. Sbarudera, que el pueblo había llamado Isis y había deificado, porque además de ser una gran genetista llena de sabiduría y conocimientos, ella llegaba con su nave Susi y aterrizaba directamente delante del pueblo. Por eso, la diosa Isis, que llaman Ishtar en Mesopotamia, está representada sentada con alas de ave abiertas. Era porque Sbarú llegaba a la tierra así, sentada en su nave. Y entonces, pues Barudera consiguió oponerse a Nefertiti y a Kenatón, apoyada por una gran parte del pueblo, y los expulsó de Egipto. Entonces ellos se fueron y atravesaron el desierto, seguidos por otra parte del pueblo, como lo cuenta la Biblia, porque en realidad Akenatón es la misma persona que Moisés. Ahí en el desierto, Akenatón hizo un pacto con los reptilianos y cuando él y Asket llegaron a Roma, fundaron el Cabal. O sea que fue Asket misma que fundó el Cabal terrestre. O sea, es muy fuerte. Les pondré debajo el link de un vídeo que hizo Gosia con Sbarudera en 2018 que habla en parte de esto y que se llama Pirateo reptiliano de la Matrix y control mental. Voy a beber un poco de agua.
Entonces, sus agendas de reinicio social en Egipto fracasaron y podemos imaginar la humillación y la ira contra Sbaru que debió sentir Asket al ser expulsada del trono y del país. Pero al final establecieron los bases del cabal reptiliano en Roma, o sea que no fue 100% un fracaso para Asket. Y además, Asket es tan testaruda, vengativa y determinada que más tarde acabó por obtener el reinicio de la civilización de Egipto y su venganza contra Asbarudera, viajando otra vez en el tiempo y bajando otra vez a vivir en Egipto, pero en otra época, entre el año menos 51 y el año menos 30 a.C., esta vez llevando el nombre de Cleopatra. O sea que Cleopatra era Asket misma. Y Sbarudera, que era tan testaruda y tan determinada como su bestia, y siendo un poco como su contraparte de luz, por eso el cabal las llama a las dos la Ishtar negra y la Ishtar blanca. También viajó en el tiempo y se vino a vivir otra vez en Egipto junto a Asket, pero esta vez interpretando el papel de su hermana pequeña y bajo el nombre de Arsinoe. Las dos tenían entonces en tiempo terrestre 18 y 16 años. Cuando los romanos invadieron Egipto, Asket Cleopatra sedujo a Julio César y le entregó su país bajo la condición de ser reina de Egipto. Pero Sbarudera Arsinoe se opuso con mucha valentía a ella y a Julio César para intentar salvar esta última cuna de la humanidad, lo que le valió ser perseguida y buscada durante 2 años por los soldados romanos por toda la cuenca mediterránea hasta el sur de Francia, antes de ser capturada y violada por ellos, y finalmente asesinada en Turquía, donde su cuerpo está enterrado desde entonces. Luego reencarnó en otra Sbarudera, como lo hizo 8 veces seguidas cada vez que moría. Y es Sbarudera siendo Arsinoe que fue al origen del mito de María Magdalena junto a Jesús. Y ese último era en realidad el novio de Sbarú, su alma gemela, que la sigue de vida en vida y que había venido a la tierra en Step Down para apoyarla bajo el nombre de Azazel, y que también fue perseguido y matado por los romanos que lo ahorcaron a un árbol. Dado que la Biblia fue escrita en el mismo periodo por los generales romanos psicópatas Titus y Vespasius, estos se vengaron de Sbarudera, distorsionando totalmente su historia, llamándola María Magdalena y haciéndola una prostituta. Les pondré debajo de este video los enlaces de 2 videos que cuentan esta verdadera historia de Arsinoe. El primero es el video que hizo Gosia con la información que le entregó Sbarudera misma. Bueno, otra versión de ella, la número 9, que recordaba perfectamente todas sus vidas pasadas como Sbarú. Y el segundo es el video muy emocionante que hizo el artista chileno Benjamín Semilla Kamikaze con dibujos muy lindos. Volviendo a Asket y a tiempos más modernos, hay que saber también que además de esas experiencias terrestres en Step Down, ella también fue una semilla estelar en la Tierra en otra encarnación, durante la cual sufrió mucho. Y no olvidemos que los taigeteanos pueden recordar de manera muy precisa por lo menos sus 3 últimas vidas. Así que si la persona no ha sanado sus traumas de sus vidas anteriores,
ella puede ser literalmente atormentada por ellos. En esa vida encarnada en humana, Asket era una militar americana de Estados Unidos que había ido a la guerra en Afganistán. Y ahí un militar general americano se enteró de que era semilla taigeteana, supongo que con un espectrómetro, que es una tecnología que tiene el cabal y que permite ver los colores del aura de una semilla estelar y medir su frecuencia y así saber su raza estelar. Y entonces este militar general la asesinó envenenándola. Luego ella se despertó en su inmersión, volvió a la Tierra en Step Down como Asket y se vengó de este general reptiliano. No se sabe cómo ni si lo mató. Nota al margen, Marie, la supuesta Marie, dijo hace unos meses que tiene memorias de vidas pasadas en las cuales fue militar y que si se le muestra una foto en blanco y negro tomada durante una guerra en la Tierra, si hay un rifle en la foto, sabe inmediatamente su nombre y su número. También podemos notar que desde hace un año Marie se volvió repentinamente muy ofensiva y militar, como lo era Asket. Y para añadir todavía más dificultades, la madre de las 3 hermanas, que era particularmente cercana a Asket, está actualmente en la Tierra como Step Down, pero los taigeteanos la han perdido totalmente de vista y no tienen ningún contacto con ella, como si estuviera perdida en una de las líneas de tiempo de la Tierra, lo que afectaba mucho a Asket y la mantenía aún más atada a la Tierra. Nota al margen otro punto en común con Marie, que perdió su línea de tiempo original, y a su madre, que se quedó en esa otra línea de tiempo. Dicho de otra manera, Asket había acumulado muchos sufrimientos en relación con la Tierra y quizás fue por falta de sanar estos traumas que ella pasó. No, perdón, voy a volver a leer. Dicho de otra manera, Asket había acumulado muchos sufrimientos en relación con la Tierra y quizás fue por falta de sanar estos traumas que ella pasó muchas veces al lado oscuro, haciendo pactos con los reptilianos y el cabal de la Tierra. Los taigeteanos del equipo de la nave Toleka incluso decían que Asket se había dejado envenenar mentalmente por el cabal. Y ahora podemos ver que Asket estuvo manifestando y sigue manifestando hoy en día este envenenamiento de muchas formas, tanto mental como física, y tanto como víctima cuando fue envenenada en Afganistán, que como agresor, quizás envenenando a su propia hermana Alenim y a su propia bisobrina Marie. Cuando Asket murió, creo que fue en septiembre de 2019, y como les dije, no se sabe oficialmente la causa de su muerte. Quizás Gosia sé que ella quiere hablar de Asket en unos vídeos próximos, entonces quizás Gosia lo dirá cómo murió. Entonces, cuando Asket murió, Svarudera, que murió poco tiempo después, en marzo de 2020, integró su conciencia en ella, integró la conciencia de Asket en ella. Y así se acaba mi texto sobre Asket de Temer. Y luego voy a volver a la hipnosis, no se preocupen. Entonces, aparte de lo que yo vi en hipnosis, si analizamos la situación, nos damos cuenta de que hay fuertes probabilidades de que sea realmente Asket que está detrás de la infiltración de Marie. Y si es así, esto significaría que además de conseguir eliminar por fin a su hermana rival Alenim, Asket logró tomar el trono de Taigeta de una forma que es a la vez muy perversa y extremadamente astuta
incluso se podría decir que es un golpe maestro, porque esa vez logró infiltrarse dentro del propio cuerpo de la reina y tomar su control. Y ahora vuelvo a mi sesión de hipnosis, donde la había dejado. Ups. Alors, tengo todavía muchas cosas que contarles. A ver, voy a beber un poquito de agua. Estoy bien de tiempo. Entonces, también en hipnosis vi que la nave Sadikleya llega en la órbita terrestre preparada por los regresivos con el ordenador de la nave que emite constantemente de manera sutil frecuencias disruptivas que vuelven cada vez más débiles a los miembros de la Toleka. Y digo bien frecuencias disruptivas y no destructivas. Disruptivas es como que ponen caos. Son frecuencias que ponen caos pues en las frecuencias del cuerpo, en las células. Es como que ponen disarmonía, ¿vale? No destruyen directamente. El objetivo no es destruir, sino pues hacer bajar las frecuencias y poner disarmonía. Por eso preciso que es disruptivas y preciso esto porque después voy a volver a hablar de este tipo de frecuencias y es la información que tuve en hipnosis, que eran frecuencias así, disruptivas. Entonces se ve que en la Sadikleya habían puesto así un aparato en el ordenador de la nave. ¿Se acuerdan que decía que se llamaba Sadi? Que incluso tenía una interfaz que era una cyborg, una robot, que era como una pleiadiana súper bien hecha, que su piel parecía piel natural, o sea, una rubia así alta con ojos azules que estaba muy bien hecha, parecía pues taigetana de verdad, un ser vivo. Y se llamaba Sadi y podían hablar con ella en vez de hablar así en el aire, digamos, al ordenador de la Sadikleya. A la inteligencia artificial de la Sadikleya, pues podían hablar directamente a esta robot, pero decían que tenían miedo de ella porque además como veían películas humanas estaban un poco así con este miedo de que pasara algo como las películas que veían que el robot de repente se vuelve loco y ataca a los propietarios, entre comillas, del robot. Entonces tenían miedo de esto y decían que no la querían encender y que la dejaban en un armario. Pero sí que tenían ese miedo, no sé si se acuerdan. Bueno, tenían miedo del cyborg ese, ¿no? De la inteligencia artificial del ordenador de la nave, pero bueno, no sé si era una intuición que tenían, pero bueno, yo vi entonces en hipnosis que dentro de este ordenador de la nave, Sadikleya, pues los regresivos habían instalado algo que emitía constantemente de manera muy sutil frecuencias disruptivas que así volvieron cada vez más débiles a los miembros de la Toleka, pero no se daban cuenta. O sea, quizás se dieron cuenta, pero quiero decir que era muy así progresivo y sutil. También vi que en octubre 2024, cuando los Surma hacen una ceremonia a Mari, ¿se acuerdan, no? Es como que ellos sienten que, en realidad sienten que Mari se desconectó y pretextan que quieren sanarla de su diabetes tipo 1 para hacer una ceremonia que en realidad tiene el objetivo de reconectarla con su verdadera alma. Por eso la ceremonia es tan intensa y guerrera, porque luchan contra entidades regresivas del bajo astral. Y por eso Marie se pone a llorar tanto al final. Es porque reconecta su alma durante el proceso. Entonces como que se despierta
de nuevo conectada a su cuerpo y por eso se pone a llorar. Es lo que vi en hipnosis, que se pone a llorar tanto. Y es verdad que cuando yo leí vi este video sobre esta ceremonia Urma, que me encantó, pero yo pensaba, qué fuerte, ¿no? Que hagan algo tan guerrero, que llevan así palos, bastones, así con carabelas bueno, así todo muy guerrero, muy... Y yo decía, qué raro, ¿no? Todo esto para un diabetes tipo 1. Y ahora entiendo mejor. Era para recuperar su alma, expulsar el alma de Asket también, bueno, alejar todos estas entidades del bajo astral, ¿no? Entonces ahora entiendo por qué hicieron todo esto con tanta fuerza, con tanta demostración de poder guerrero. Y los Urmas se quedaron los zapatos de Mari para guardar un vínculo energético con su cuerpo. Entonces no fue porque estaban distraídos que se olvidaron de devolverle los zapatos, lo hicieron a propósito, para tener un vínculo energético con su cuerpo. No con su alma, porque con su alma la tienen a través del astral, pero con su cuerpo querían tener este vínculo energético, entonces con los zapatos lo podían tener. Supongo que después para ver si seguía con su alma, no sé, esto no tuve los detalles. Entonces la sanación Urma funciona, pero algunos días después hay nuevos ataques. ¿Se acuerdan, no? Champiñones en el coche, ataques astrales, psíquicos y magia negra, incluso con muñecas vodú. ¿Se acuerdan, no? Y entonces vi que Marie vuelve a desconectarse de su alma con estos ataques y Keira Asket vuelve a pilotarla y todo el equipo de la Saricleia cae gravemente enfermo. Esto lo cuenta Marie. Nota al margen, no olvidemos también, esto no lo vi en hipnosis, lo dijeron Gosia y Robert, pero no olvidemos también que la última comunicación que tuvieron Robert y Gosia con Yassi y Atena fue con Yassi el 31 de octubre de 2024, entonces casi un año, hace casi un año, y con Atena el 11 de noviembre de 2024. Y con Yassi ya no tenían contacto porque estaba muy enferma, se lo dijo. Y Atena también estaba muy enferma y el 11 de noviembre, la última vez que hablaron con Atena, ella les dice que no confía en los nuevos miembros del CIC que acaban de llegar en las naves. Y es la última cosa que dijo a Robert y Gosia. Vuelvo a la hipnosis. En noviembre de 2024 ¿se acuerdan que están todos enfermos? Bueno, esto lo explicó Marie, que están todos enfermos en la nave Saricleia, todo el equipo de la Toleca que se mudó a la Saricleia, están todos tan enfermos que están todos, menos Suriko y menos Marie, dice que estaba en su habitación entonces, y Suriko estaba en el puente de la nave, pero que incluso la capitana Eridania y Elena no pilotaba la nave estaba en piloto automático. Eridania y Elena estaba metida también en un pod de sanación, de médico. Incluso las dos doctoras, Senetre y Cara, estaban ellas mismas metidas cada una en un pod médico, o sea, muy fuerte. Todo el equipo, Atena y así, Dorcalel, que ellos eran además los más enfermos, están todos en unos pods médicos y solo queda Suriko. No sé si creo que está enferma también, pero creo que, bueno, en este momento no está tan enferma que los demás y está en el puente de la nave. Y Marie dice que está en su habitación. Pues yo vi en hipnosis que
Entonces esto es en noviembre de 2024. Goriel, que es Akenatón, asalta a la Sadikleya con sus militares porque Mari dice que vienen a extraerla a ella para llevarla a la nave Alcione para sanarla, para extraerla de esta burbuja nociva, tóxica de la Sadikleya, que como están todos, se supone que están todos bajo un trance colectivo con este ataque astral, psíquico, que entonces hay que sacarla a Marie de esta burbuja y que luego más tarde, unos días después, vienen a ayudarles también al equipo de la Sadikleya, pero primero dice Marie que la vienen a extraer así como casi a la fuerza, bueno, ella lo pide, pero vienen así sin avisar, entran así militarmente y se la llevan, o sea, le dicen que haga una mochila y que se lleve algunas cosas y se la llevan a la nave Alcione. Esto es lo que cuenta Mari oficialmente en su video, que lo contó además después, creo que ya era en diciembre. En hipnosis yo vi que esto en realidad fue entonces Goriel con el alma de Akenatón, que asalta la Sadikleya con sus militares y que como todos los miembros del equipo de la Sadikleya, los tejetanos, los más o menos 25 miembros, están sanando y dormidos dentro de pods médicos, menos Mari, que está débil pero animada por Asket, que la pilota desde un pod de inmersión, siendo Kira. Pues ellos aprovechan de esto, de que están todos dormidos en sus pods para sanar, para poner frecuencias disruptivas en todos los pods médicos. Entonces, cuando Mari dice en su video que la doctora Senetré hizo esto a su pod, al pod de Mari, que estaba así bajo una especie de trance de hipnosis, con este ataque astral y que ponía sin querer frecuencias disruptivas en el pod de Mari, donde Mari quería sanar de su diabetes tipo 1 y que así ella sin querer Senetre estaba empeorando la salud de Mari. Pues en realidad Mari cuenta esto porque es una manera de revelar lo que hicieron los militares de Goriel y Goriel. O sea, es lo que hicieron ellos en realidad, no lo hizo Senetre. Esto es una mentira. Y veo que entonces haciendo esto hacen bajar las frecuencias de todos los taigeteanos, que están además muy enfermos, entonces ya están muy bajos en frecuencia, muy débil, y poniendo estas frecuencias disruptivas es como que hacen bajar aún más la frecuencia de sus cuerpos y por incompatibilidad de frecuencia sus almas se desconectan. Los cuerpos siguen vivos en los pods, pero las almas ya no están compatibles en frecuencia y se desconectan. Y lo siento, no son buenas noticias, pero como les digo, me puedo equivocar, ¿ok? O sea, no pretendo tener la verdad, ¿vale? O sea, lejos de eso. Pero vi que incluso Yassi, Dorgalel y Atena están en estos pods con el alma desconectada del cuerpo. Y vi que en agosto, esto es en noviembre de 2024, pero se acuerdan en agosto 2024, cuando se supone que la Toleka vuelve a Taijeta, a Temer, con Alenim, que ya está desde hace 2 meses en su pod médico, con su novio Kila, que la acompaña, y con Saele Arrien, que se supone que quieren volver a vivir a Taijeta, y que se supone que van los 4 con la Toleka y que vuelven a Temer. Bien, hipnosis que en realidad en agosto hicieron lo mismo con Alenim y Kila y quizás con Saele y Arrien, no estoy segura para ellos. Eso, pues en la Toleka los atacaron dentro de la Toleka cuando ellos estaban así listos para volver a Tajeta y los pusieron en unos pods y desconectaron su alma también.
es lo que vi, ¿ok? Me puedo equivocar. Y Alenim, como ya estaba en su pod, ya dormida además, que era un pod de inmersión además, entonces estaba inconsciente ya, pues claro, para ella fue fácil desconectar su alma del cuerpo poniendo frecuencias disruptivas. Supongo que no fue tan fácil con Kila, que además estaba con ella para protegerla. Voy a beber un poco de agua. Entonces, vi que los 30 cuerpos, más o menos, son 30 miembros de ex miembros de la Tólica y miembros de la Salicleia. Los 30 cuerpos están en estado de coma en los pods médicos. Sabemos que alguien que está en coma, pues su alma se desconecta, viaja por el astral, bueno, y a veces no vuelve, y a veces vuelve. De repente, un día se despierta la persona en el hospital y a veces no, pero sabemos que el alma se desconecta cuando la persona está en coma, pues es lo mismo para ellos. Fueron como puestos en coma de manera artificial. Y vi que estos pods médicos con los cuerpos dentro los pusieron todos en la Toleca. Ya estaban los cuerpos de Alenim, Kila y quizás Sael y Arien, para ellos no estoy segura, pero entonces pusieron todos los demás también cuerpos en los pods, en la Toleca también, y escondieron, no volvió a Taijeta a la Toleca, en lo que vi en hipnosis, la escondieron en otra línea de tiempo. En el espacio, pero en otra línea de tiempo. Y vi que los cuerpos están mantenidos vivos para usarlos como rehenes por si acaso llegan pues seres a liberarlos, taijetanos o quien sea, yo qué sé, seres positivos que descubren dónde están, en qué línea de tiempo está escondida la Toleca y que llegan para liberarlos, liberar estos cuerpos y todo el equipo, pues por lo visto ellos los tienen ahí como rehenes, en plan que pues si llegan así, pues ellos, los malos, pueden decir pues no se acerquen, sino los, entre comillas, porque claro que no es con enchufe, pero entre comillas los desenchufamos y así también los cuerpos mueren. Entonces es una forma también de tenerlos como rehenes. Y también tienen los cuerpos así vivos porque quieren poder pilotarlos a ellos también desde pods de inmersión. Si hay necesidad, si quieren engañar a Taijeta, a los taijeteanos, pues quieren poder pilotarlos, los cuerpos. Bueno, después vi que Mari, siendo el alma de Asket, y Goriel, siendo el alma de Akenatón, y sus militares se esconden también con sus naves en esa misma línea de tiempo paralela donde está la Toleca, desde la cual actúan en coordinación con el Cabal y la Federación Galáctica Regresiva, y desde la cual Mari engaña a Taijeta, siendo reina, porque sigue siendo su cuerpo, solo que con el alma de Asket, pero como es su cuerpo, físicamente sigue siendo ella, pues engaña a Taijeta con videoconferencias e inmersiones, presencia a distancia en Temer, cuando vaya en Temer, con un holograma súper bien hecho, que parece que ella está ahí presente físicamente en Temer, y que incluso cuando la gente la ve, por ejemplo en la ciudad de Toleca, la ven y se creen que está físicamente ahí, pues es un holograma, ¿no? Ella no se va de su nave, se queda en su nave, en una sala de inmersión, y ella también le da la impresión de estar ahí directamente en el planeta también. Pues esto lo sigue haciendo, porque como sigue con su cuerpo de Mari, pues así vi que engañaba a la mayoría de los taijeteanos. No puedo decir a todos, supongo que muchos saben lo que está pasando, pero
y vi que los vídeos de Mari los hacen humanos del cabal. Entonces recuerdo que cuando hice estas sesiones de hipnosis, Robert no había descubierto todavía nada sobre quién era el CIC, que eran humanos, sus identidades, todo esto no había descubierto nada. Solo intuían Gosia y Robert que el CIC no eran taijetanos, que eran humanos y narcisistas. Bueno, entonces yo vi efectivamente que son humanos eh, del cabal o, bueno, o regresivos, que se hacen pasar por CIC y que están en la Sadicleia. Vi que la Sadicleia está ahora vacía, vi a unos cuantos miembros del CIC, así como vi como 4, que solo queda un piloto, que es un taijeteano manzana podrida, y estos 4 humanos los veía vestidos de negro, que se hacen pasar por CIC y solo están ellos, los 4 humanos y este piloto taijetano manzana podrida en la Sadicleia, que sigue en nuestra línea de tiempo en la órbita terrestre. Ella sí que sigue ahí. Y vi que estos humanos del CIC fueron extraídos por los militares de Goriel y puestos en la nave. Antes de que Goriel y Marie Asket, Goriel Akhenaton y Marie Asket y todos los militares se fueran con sus naves a la otra línea de tiempo donde está escondida la Toleca. Justo antes de irse, extrajeron a estos humanos que se hacen pasar por el CIC y que hacen los vídeos de Marie desde hace por lo menos un año, desde noviembre de 2024 por lo menos, desde que neutralizaron el equipo de la Toleca y que entonces ya no están presentes para para avisar, ¿no?, a Robert y Gosia y decirles que ahora Mari dice tonterías en sus vídeos, que están mintiendo, ya no pueden. Entonces yo creo que desde noviembre 2024, son estos humanos que se hacen pasar por el CIC que hacen los vídeos de Mari. Y lo vi en la hipnosis. Y que están en la Sadicleia y que por eso necesitan dinero para alimentarse de cosas de la tierra. Es lo que vi. Sé que puede parecer raro, pero es lo que vi y por eso también no paran de insistir diciendo soy humana. Supuestamente que se supone que es Mari que dice esto, que soy humana, pero en realidad es porque son ellos, son humanos y claro, sí que dependen totalmente de la tierra para alimentarse. Y por eso también piden donaciones. Y entonces vi que es la única nave ahora que queda en la órbita terrestre, aunque Mari no dice esto, claro, está contando cosas que no tienen nada que ver, pero nosotros es lo que vemos en los vídeos de YouTube. Pero si no, vi que esta nave Sadicleia es la única que queda en nuestra línea de tiempo en la órbita terrestre porque sirve de tapadera hacia las demás razas y hacia los seres positivos de la Vierra, de la Federación Galáctica Local, positivos, para que se piensen que todo es normal, que todo sigue normal, que solo que se fueron las otras naves y que sigue la Sadicleia, como antes había solo la nave Toleca, con la reina Alenim dentro y con 30 personas dentro, y fue así durante años. Pues vi en hipnosis, me puedo equivocar, que es lo mismo ahora con la Sadicleia. Entonces, para que estas otras razas en la órbita y estos seres positivos, andromedanos positivos de la Vierra, de la Federación Galáctica Local, pues al ver la Sadicleia ahí en la órbita, que se piensen que todo es normal y que está Mari dentro con el equipo de la Toleca y que todo está bien. Y vi que los Urma de la Avión 1 lo saben y la vigilan de cerca a la Sadicleia, sin decir nada. Y tuve una visión de Rur, así de perfil, en la nave Avión 1, que estaba mirando hacia lo lejos la Sadicleia, porque la siguen, están cerca de la Sadicleia,
y que la miraba así, lo veía así mirando a través de una ventana de su nave de perfil y mirando con una mirada así, así muy aguda hacia lo lejos a la Sadicleia, en plan, te tenemos vigilada, algo así, lo vi así. Y fue entonces desde la mirada de Ruhr que después entré, entre comillas, como en visión remota en la nave Sadicleia y vi lo que les acabo de decir. Entonces está vigilada por los Urma, ¿eh? O sea, no piensen que los Urma están ahí engañados también, no. Luego hablaré más de ellos. Voy a beber un poco de agua. Vi también que el proyecto Segundo Contacto fue en realidad cancelado por Mari Asket en agosto de 2024 y no por la Federación Galáctica. Y lo canceló para luego simular que ya no necesitaban estas naves, la Alcione y la Asterope, con todos estos cadetes dentro, y para poder pretender que las devuelven a Taigeta y que solo queda la Sadicleia en la órbita terrestre, como antes con el ENIM, que solo había la Tolica en la órbita terrestre. Y en realidad, perdón, estas naves luego se llenan de militares y se van a esa otra línea de tiempo donde Mari Asket y Goriel Akhenaton se esconden con la Tolica al lado de sus naves llena de los pods médicos, con los miembros dentro. Y la mayoría de los taigeteanos en Temer y Hera están engañados por Mari Asket, que les cuenta otra versión de las cosas de lo que nos cuenta a nosotros a través de sus vídeos. Claro, ellos no ven los vídeos de YouTube en Taigeta, no saben lo que nos dice la supuesta Mari en los vídeos, que son todo mentiras. Entonces a ellos les dice otras cosas. Y por eso son este equipo humano que hacen los vídeos de Mari, porque esta es su tarea, digamos, es su papel, y Asket ya no hace vídeos. A lo mejor puede decir, hablen de este tema, poner esta información dentro de tal vídeo, puede, supongo, así dar órdenes diciendo qué hay que hacer, de qué hay que hablar en tal vídeo, a veces si hay algo importante que transmitir o una desinformación, una mentira, pero si no, yo vi que Asket no hace los vídeos, ella tiene cosas mucho más interesantes, importantes que hacer, como ser la reina de tarjeta. Entonces por eso hay como un doble discurso. Yo vi que en los vídeos no dicen las mismas cosas que dice Asket Mari al pueblo de Taijeta. Y el pueblo de Taijeta no tiene YouTube, o sea, no tienen acceso a nuestro internet, entonces no ven nuestros vídeos. Y tampoco las razas que están en la órbita, bueno, se supone que podrían mirar los vídeos de Mari, pero vi que, bueno, la mayoría están engañados también. Las razas extraterrestres que están en la órbita no siguen el canal de Mari. Y bueno, y además, como en la Federación Galáctica local, en la Vierra, en realidad los representantes negativos no fueron arrestados, pues claro, si hay razas que se dan cuenta, que ven los vídeos de Mari, que ven que hay algo turbio, que no dice lo mismo la Mari como reina de Tajeta a su pueblo y en sus vídeos, pues supongo que sí lo ven y si se quieren quejar a la Vierra, pues yo vi que siguen estos representantes regresivos en la Viera, pues no pueden hacer nada, o sea, no... y también vi que cuando Mari nos da la lista de los 24 arrestados del Alto Consejo de Taijeta, ¿se acuerdan? Es un Space News, el 60, número 60, del 8 de enero 2025. Cuando nos dice los 24 miembros del Alto Consejo de Taijeta eran todos infiltrados, 5 taijetanas manzanas podridas y el resto, los 19,
eran mujeres del cabal que se hacían pasar por taijeteanas, ¿se acuerdan, no? Y ponen la lista con los nombres de todos estos miembros, diciendo que son además nombres que robaron a chicas taijeteanas que fueron abducidas y llevadas a los dooms del cabal terrestre en la Tierra, que entonces es usurpación de identidad, ¿no? Que ni siquiera son sus verdaderos nombres. Ahí está estos 24 miembros. Pues en este Space News da la lista, ¿no? Y diciendo los arrestamos y todo, y pone los crímenes, ¿no? De cada uno, pone los crímenes de los cuales cada uno está culpable y acusado. Pues en hipnosis vi que en realidad esto es una forma de decirnos quién está ahora gobernando dentro del Alto Consejo de Taijeta. O sea que lo siento mucho, también esto es bastante negativo, pero es lo que vi, entonces yo no voy a mentir o a distorsionar las informaciones que recibí en hipnosis. Entonces es como que nos revelan en realidad, nos ponen la lista y es tan perverso que van a poner hasta sus crímenes, porque creo que los crímenes son reales. Y entonces es una forma de decirnos quién está ahora gobernando Taijeta. Y es una forma de revelar las cosas, otra vez, para no acumular karma. Pero bueno, es una revelación al revés, porque dicen, aquí está la lista de los miembros que arrestamos, pero en realidad parece que no, es una forma de presentarlos. Entonces, no sé si los de Taijeta, el pueblo de Taijeta, los taijetanos saben esto, no lo sé, pero lo que vi es que los que se dan cuenta de que los que saben que hay una infiltración, de que Mari ya no es su alma y todo eso, pues no se pueden quejar a nadie, porque les recuerdo que en Taijeta no hay policía y que entonces si quisieran quejarse de algo, avisar a alguien, pues sería al Alto Consejo de Taijeta, justamente. Y como está infiltrado totalmente, los 24 miembros son regresivos, pues no les pueden decir nada a ellos. Entonces es un gran problema porque no pueden hacer nada los que saben, los que sospechan o que saben lo que está pasando con la reina Mari, lo que les pasó al equipo de la Toleca y todo eso. Y nota al margen sobre esto, sobre esta lista. En esta lista aparece una Anik, no Aneka, Anik, A2N-I-K. Anik de Temer. Y Mari expone sus crímenes y entre otros está acusada de usurpar diferentes identidades, hacerse pasar detrás de su teclado por extraterrestres de diferentes razas, incluidos taijeteanos, y haber provocado indirectamente la muerte de un piloto de élite Sencloak, y entendemos que es barudera, animándola a experimentar algo muy peligroso con su nave Susi que la llevó a la muerte. Y cuando yo vi todo esto, porque hay más acusaciones contra ella, aquí he puesto lo principal, pero todo lo que decía Mari sobre esta Anik de Temer, yo dije, esto es la mediadora interestelar. Sina. Y además, Sina, que es su nombre, que en YouTube se llama Tim, el canal de YouTube de la mediadora estelar es Team-Space News, justamente se llama Space News, como los Space News de Mari, y bueno, Gosia, Robert ya explicaron que sospechan fuertemente también que esté la mediadora interestelar en esta infiltración con los del falso 6 y todo esto. Entonces yo pero todavía no sabíamos nada de que había una infiltración ni nada, pero cuando vi esta lista y de qué estaba acusada esta Anik de Temer, dije, pero parece lo que hizo la mediadora interestelar. Y entonces lo dije en un chat de Gosia y Gosia confirmó que sí, que es Sina. O sea, que ella se acordaba de que los taijetanos le habían dicho que
la mediadora interestelar está vinculada con una Anik de Temer. Es lo único de que se acordaba Gosia. Y es verdad que Sina se escribe C-I-2-N-A y Anik es A-2-N-I-K, pero Sina, si lo ponemos al revés, es Anik, con una C en vez de una K, pero este hecho también es curioso. Entonces, yo todavía no entendí esto, esto no lo investigué en la hipnosis, pero es muy raro que esta Sina, la mediadora interestelar, o esta Anik de Temer, que quizás es una manzana podrida taigeteana, que la pilota desde un pod de inmersión, porque sabemos que esta mediadora interestelar es un portal orgánico con muchas entidades regresivas, arcontes y todo eso dentro de ella. Entonces, puede ser que Anik de Temer sea una taigeteana manzana podrida que la pilota de vez en cuando desde un pod de inmersión y le hace hacer cosas malas, agendas oscuras, negativas en la Tierra a través de su canal de YouTube y todo esto, de sus grupos. Bueno, esto me parecía importante, entonces es el Space News número 60 del 8 de enero 2025 y también les pondré el enlace de este Space News en español debajo de este vídeo. Y además, Gosia dijo que Asket también estuvo, cuando estaba viva todavía, estuvo pilotando a la mediadora interestelar también varias veces desde un pod de inmersión. O sea, Asket sería la misma que Anik de Temer, sería como un apodo, yo no sé, o son dos manzanas podridas separadas de la misma facción, puede ser también. Pero sí, esto es muy... Y dices, ¿por qué Marie entonces está exponiendo a la mediadora interestelar, pero sin decir que es ella? La pone en la lista de los arrestados del Alto Consejo, llamándola Anik de Temer, sin decir que es la mediadora. Yo lo adiviné porque al leer sus acusaciones sabía que era lo que había hecho la mediadora, incluso animando a Asbarudera para que ella fuera con su nave Susi en un punto cero, entonces en un toroide inverso, y que al salir de, bueno, es lo que hizo Sbaru con su Susi, y así aterrizó en un mundo o sea, ¿cómo se dice? Terrorífico, se dice, un mundo terrorífico donde estaba todo inverso, todo a la inversa. Entonces se veía todo como un diapositivo de fotos. Esto lo cuenta Sbarudera. Es increíble, y que está todo al revés. Pues es justamente cuando ella intentó hacer este experimento con su nave Susi, como ir en el punto cero, en un toroide inversado, no sé cómo se dice, y que entonces de repente se encontró en este mundo todo a la inversa, todo inversado, todo inverso, y le dio tanto miedo que quiso salir de este mundo, y al salir pues esto le pidió demasiadas fuerzas, demasiados esfuerzos a su nave Susi, que explotó. Y esta versión, esta encarnación, una de las encarnaciones de Sbarudera, murió. Y por lo visto era la mediadora también que le decía sí, le animaba, le decía que fuera a experimentar esto. Y bueno, entonces esto es uno de los crímenes de los cuales está acusada. Pero Marie tampoco no dice el nombre de Sbarudera. Se sabe que es ella. Habla de un piloto de élites en Clock que murió en este experimento y no sé qué, pero tampoco dice su nombre. Es muy raro todo esto. Esto no lo investigué en hipnosis, pero bueno, merecía la pena decirlo, mencionarlo, porque es muy turbio, a mí me llama mucho la atención. Bueno, y entonces, los Urma y Grur
saben todo esto y están actuando de manera muy estratégica para solucionar todo esto. Pero no me pueden decir lo que hacen exactamente, lo siento si se sienten frustrados, pero no me quisieron decir lo que hacen. Si no, sus planes fallarían, claro. Entonces no dicen nada. Son muy estratégicos, pero sí que actúan. Si esto les puede tranquilizar, actúan mucho, como les digo, de una forma muy estratégica, porque toda esta infiltración, eh, nosotros a lo mejor vemos una parte visible, pequeña, porque yo siento que hay muchas raíces muy profundas, como muchos tentáculos, que esto tiene extensiones hay muchos niveles en esta infiltración. Entonces los URMA tienen que actuar de manera muy inteligente, estratégica, con mucha paciencia, poco a poco. Entonces, claro, y no pueden decirme nada, claro, no van a revelar sus planes, su forma de actuar, pero sí que están haciendo todo su posible para liberarles. Entonces, no pierdan esperanza en ellos, tampoco véanlos como salvadores, esto no, pero sí que están en esto, trabajando a fondo. Y también tengo que precisar que las almas del equipo de la Sadicleia no están atrapadas, ¿ok? Porque en el live, en el directo que hice con Robert, veía comentarios que muchas personas se creían que yo decía que las almas habían sido capturadas. No, son los cuerpos. Las almas están libres y las vi en el éter o en el astral, bueno, como lo queramos llamar. Pero es verdad que están un poco en espera de quizás poder volver un día a conectarse a sus cuerpos. Entonces, no es que están atrapadas o prisioneras, no, pero es verdad que no se van a la fuente, no van a reencarnar, porque tienen todavía la esperanza de poder conectarse a sus cuerpos si un día ya dejan de poner estas frecuencias disruptivas a los cuerpos, podrán de nuevo, pues como alguien que se despierta de un coma, como les decía. Entonces por eso se quedan cerca, no se alejan mucho, pero van en el éter, van en el astral y les vi luchar mucho en el astral, como guerreros de la luz, y luchan en el astral contra los regresivos para actuar en las raíces de esta infiltración, entre otras cosas. También van a actuar contra esta infiltración, porque sabemos que todas las raíces del mal, de las cosas malas que ocurren en el mundo material, tienen origen, raíces en el mundo astral, que todo sale del astral, que todo viene del astral. Entonces están trabajando mucho en este nivel. Sí, y precisamente sobre esto, entre mis dos sesiones de hipnosis, porque hice dos, porque en la primera sesión recibí pues la mayoría de las informaciones, y en la segunda sesión era porque yo tenía yo misma preguntas, cosas que quería profundizar, que quería investigar sobre las informaciones que había recibido en la primera sesión de hipnosis. Entonces en la segunda es como que fui a investigar más sobre ciertos puntos, fui a precisar cosas, profundizar cosas. Y entre las dos sesiones de hipnosis, que todo esto las hice, pues como les dije, ¿no? Poco tiempo después del anuncio de Robert y Gosia de la infiltración. Entonces era pues a principio, a mitad de julio de este año. Entre las dos sesiones tuve un sueño muy realista, pero lo sentí como un mensaje. No era solo un sueño, lo sentí como un mensaje importante. Eran dos ángeles, un hombre ángel y una mujer ángel, que eran como dos guerreros de la luz, actuando en una ciudad oscura, incluso veía edificios altos, pero todo oscuro, así, que parecía el bajo astral. La ángel mujer era alta, fina,
rubia, vestida de manera casual, con un top negro y unos vaqueros negros, y unas alas grandes, muy grandes, con plumas en su espalda. Y sabemos que estas alas blancas con plumas son también el símbolo de la civilización taigeteana. Y entonces después les voy a decir lo que vi, porque investigué también en mi segunda sesión de hipnosis, investigué sobre este sueño. Al principio no entendía todo, pero luego tuve respuestas. Y el ángel hombre, que también tiene así alas muy grandes, le dice a ella que se ha vuelto muy famosa, hasta admirada en el astral, por todos los guerreros de la luz que actúan ahí en el bajo astral, por haber conseguido ser a la vez muerta y viva al mismo tiempo. Y le dice como el gato de siempre es difícil de pronunciar, Schrödinger. Con la R española es aún más difícil. En francés es Schrödinger, es más fácil. El gato de Schrödinger, no sé si conocen, es una experiencia en física cuántica. La voy a resumir, ¿ok? No voy a explicar bien, pero digamos, para generalizar, esta experiencia entonces es física cuántica. Y imaginan que, o sea, ponen un gato en una caja cerrada y que le ponen con unas radiaciones, creo, algo así, al gato. Y dicen que hasta que no abran la puerta de la caja, no saben si el gato se ha muerto o no con las radiaciones. Porque también depende del observador. Entonces se dice que hasta que un observador no abra la puerta de la caja para ver si el gato está muerto o vivo, pues el gato está a la vez muerto y vivo. Y tenía esto del gato Schrödinger en la cabeza antes de hacer el sueño y no sabía por qué. O sea, incluso vi una cuenta de YouTube, así mirando en YouTube los vídeos, de repente vi una cuenta de YouTube que se llamaba IA, como inteligencia artificial, Schrödinger. Y yo pensando, qué fuerte. O sea, ¿por qué tengo esto en la cabeza? E hice este sueño y dice este hombre ángel a la mujer ángel que está muy admirada en el astral por todos los guerreros de la luz que actúan allí por haber conseguido ser a la vez muerta y viva en el mundo material. En el mundo material, no hablo del alma, el alma no está ni muerta ni viva, es eterna. El alma no se puede matar, pero le hablaba de muerta y viva al mismo tiempo en el mundo material, como el gato de Schrödinger. Entonces investigué después sobre este punto también en mi segunda sesión de hipnosis y vi que, porque yo al principio pensaba que quizás esta mujer representaba a Mari y que simplemente le decía que Mari estaba al mismo tiempo muerta y viva, porque su cuerpo sigue viva, pero su alma está desconectada. Pero como era así, muy alta, rubia, bueno, no se parecía a Mari, y en hipnosis vi que en realidad esta mujer ángel representaba a un grupo de almas y en realidad representaba al grupo de almas del equipo de la Toleca. Estoy un poco emocionada. Entonces eso, que, que representaba a este grupo de almas, porque son el mismo grupo de almas, se conocen desde hace muchas vidas, se siguen de vidas en vidas, el equipo de la Toleca. Y entonces, esta ángel, lo siento, no pensaba que iba a llorar hablando de esto. Entonces ella en el sueño representaba a este grupo de almas de la Toleca. Y cuando le decía el hombre ángel, te admiramos y todo eso, entonces hablaba del equipo de la Toleca, que estaba representado por esta mujer
taigeteana en realidad, que era como una taigeteana con alas, y le decía entonces que este equipo, todas estas almas taigetanas se habían vuelto muy famosas y admiradas en el astral por todos los guerreros de la luz que actúan ahí en el bajo astral. Por haber conseguido ser a la vez muertos y vivos en el mundo material, como el gato Schrödinger. Bueno, eso me pareció un sueño a la vez muy, no sé, muy fuerte, muy impactante y que da también esperanza, me parece. Uf, alors, voy a beber un poco de agua, estoy bien de tiempo. Estoy contenta porque voy a poder decirles todo, todos mis apuntes, tengo tiempo todavía. También los Urma, durante esta hipnosis, mi yo Urma, porque yo soy Semilla Urma y mi yo Urma está en un pod de inmersión ahora. Es una leona que está en un pod de inmersión en la avión 1, en la órbita terrestre. Y entonces, pues me conecté a ella y a Rur y me recomendaron ayudar a Asket a través del astral. No me voy a emocionar otra vez. Y lo estuve haciendo casi todo el verano. Durante creo que 2 meses. No lo hacía así de manera voluntaria. Lo hacía así de manera muy, no sé, intuitiva. Dejaba las cosas fluir y de repente me conectaba a ella. Y era como que yo actuaba como un filtro para ella. Lo digo de manera humilde, ¿ok? Pero veía que, bueno, tenía esta capacidad como psicoterapeuta, como Urma. Tengo esta capacidad también como humana, siendo Urma, de tener más acceso pues al mundo invisible, al astral y también pues a las partes oscuras, a los traumas de las personas. Resulta también que hace poco reconecté que como porque soy también taigeteana, también ahora mismo soy Urma, pero también soy semilla taigeteana. Sabemos que los taigeteanos y los Urmas suelen encarnar uno y el otro en la raza del otro. O sea, un Urma puede encarnar en taigeteano, después de nuevo está en Urma y viceversa, ¿no? Y entonces es lo que hago también, estoy también encarnada en taigeteanas. Y reconecté hace poco que conozco a Asket como taigeteana, la conozco como amiga, pero me traicionó como amiga. Y la conozco también como enemiga. Fui también su enemiga en otra taigetana. Entonces la conozco bien y por eso también supongo que pude acceder a estas informaciones sobre ella y sobre lo que pudo haber pasado en la infiltración. Entonces también la podía ayudar gracias a esto. Y bueno, vi cosas, imágenes, cosas que le habían pasado, cosas muy duras en la Tierra también. Por eso creo que no fue su única encarnación la que vi de... O sea, esta no la vi, esta era una información que está en los vídeos de Gosia y Robert, que fue también militar en Afganistán de Estados Unidos y que fue matada porque era semilla taigeteana por su general. Esto no es lo que vi en hipnosis, ¿no? Esto es información oficial, pero vi yo otras cosas, muchas imágenes de cosas muy, muy oscuras que vivió. Entonces es como que yo actuaba como un filtro y lloraba, era como que, pues, no sé cómo explicar, la curaba, la sanaba desde dentro, como si me ponía un poco dentro de ella, no sé cómo explicar. Bueno, entonces esto fue duro, porque además ella no se dejaba también, se dejaba al mismo tiempo no, era como así, era muy ambigua con esto. Entonces yo hacía lo que podía, pero tampoco forzaba.
yo, como les digo, no forzaba nada, dejaba las cosas fluir y lo que venía, pues lo acogía y ya está, ¿eh? No, no forzaba nada. Pero sí, fue duro. Entonces, porque lloré mucho, esto también me bajó mucho la frecuencia, pero bueno, yo estaba incluso contenta de hacerlo, si así la pude ayudar, si así también pude maximizar las probabilidades de que nunca se sabe que ella suelte y que deje Mari, el alma de Mari, reconectarse a su cuerpo y a todos los demás reconectarse a su cuerpo. Si yo la pude ayudar o la puedo seguir ayudando en esto a soltar y que, que todo pues salga bien al final, pues estaría muy contenta. Entonces, bueno, hago mi parte, digamos, pongo mi piedrecita al muro y si puedo ayudar, pues muy bien. Y si no, no sirve, pues lo habré intentado, es lo principal. Incluso le mandé amor, todo, porque yo soy así, no soy... me gustan, no me gusta mucho la dualidad. Claro que estoy en la dualidad como todo el mundo. Claro que juzgo como todo el mundo, pero quiere decir que me gusta también no ver las cosas, las personas así de manera muy dualista, blanco o negro, malo o bueno. Y como les digo, como conozco a Asket como taijeteana, además la conocí como amiga, pero también como enemiga, pues es como que conozco también todos sus lados, tanto los lados oscuros como los lados de luz, porque tiene también lados de luz. Bueno, a ver, y también los Urmas me dijeron que podemos, porque también esto es un comentario que veía mucho, nosotros qué podemos hacer con todas estas informaciones que además de no saber, que yo tampoco sé si son verdaderas, o sea, o sea, siento que sí, pero reconozco que me podría equivocar. Entonces, además de no estar seguro de que estas informaciones son ciertas, es verdad que nos sentimos también muy impotentes, podemos sentirnos impotentes. Entonces los Urma me dijeron que, claro, podemos co-crear, somos creadores de la realidad. Entonces todos juntos, los que quieren ayudarles, ayudar al equipo de la Toleca, ayudar a Asket también si quieren, pueden co-crear, podemos todos juntos co-crear una línea de tiempo más positiva en la que visualizamos que están liberados y que vuelven a contactar a Robert y Gosia. Esto lo podemos hacer todos. Solo visualizándolo lo podemos hacer, lo podemos crear, manifestar. Entonces que lo hagamos todos los que quieren, que lo hagan, por favor. Esto es muy importante y no quedarse así impotente y pensar que todo está perdido, que no podemos hacer nada. Esto no creo, no veo las cosas así. Sí, también un dato curioso que no pude compartir en francés, en mi video francés, porque no me dio tiempo en decirlo todo, pero les comparto esto. Durante la hipnosis tuve un flashback, como un flash del pasado muy intenso, hasta que tuve un espasmo, yo estaba tumbada en mi cama, pero tuve un espasmo así como que mi cuerpo se dobló, como que salté un poco en la cama. Fue impresionante y de hecho tuve varios espasmos cada vez que recibía una información importante. Yo sabía entonces que sí, que había mucha probabilidad de que fuera la verdad, porque me lo indicaba mi cuerpo. Era como si un trueno me atravesaba de golpe y tenía así un espasmo, saltaba en la cama, era impresionante. Y, y entonces ahí también tuve así un espasmo, tuve un flashback intenso de un dibujo animado francés, entonces no sé si lo van a conocer, que veía de pequeña, muy pequeña, en los principios de los años 80, que se llamaba Ulysse 31, Ulysse 31, Ulises. Y que este dibujo animado
que fue hecho por japoneses, así tipo manga, pero también por franceses, era una colaboración franco-japonesa, retoma el mito de Ulises y de los dioses del Olimpo, que sabemos que está vinculado con Taygeta. Por lo visto, el monte del Olimpo también fue una colonia de Taygeta, o sea que parece que está vinculado con taygetanos e incluso Ulises se parece en el dibujo animado, tiene barba, pelo largo, es alto, bueno, se parece a un taigetano, ojos azules, pelo así castaño, o sea, yo estoy casi segura de que este mito eh, sobre Ulises es sobre taigetanos. Y entonces este dibujo animado retoma este mito de Ulises y los dioses del Olimpo, pero todo ocurre en naves del espacio, con extraterrestres y todo. O sea, es genial. Este dibujo animado a mí me fascinaba. De pequeña lo miraba casi hipnotizada porque me despertaba muchas memorias. Y eso que era muy pequeña, pero recuerdo, y entonces, durante la hipnosis no me lo esperaba, de repente vi otra vez una imagen que les pondré el link y les pondré el minuto donde aparece esta imagen, que Ulises y su hijo Telemac y también Temis, la extraterrestre con la piel, la niña con la piel azul, que podría ser Pleiadiana Selaeno, llegan en la nave y de repente levantan los ojos y ven a todo el equipo de esta nave, los miembros del equipo, que están así inconscientes, flotando en el aire. Pero bueno, ellos no están como lo que vi del equipo de la Tórica, que están en pods médicos tumbados, claro. Pero es verdad que están así también como desconectados de su alma y como que prisioneros también, de una cierta forma. No hay cadenas, no hay una cárcel ahí, no hay una reja que les impide irse, pero están como así flotando, pero ellos de pie, con los ojos cerrados, y se ve que ya no están conectados con su alma. Y es la misión también de Ulises de poder despertarlos. Entonces me parece increíble, bueno, les voy a poner el capítulo, voy a intentar encontrar el capítulo, que vi que había uno en español, doblado en español, este capítulo donde se ve esta imagen, y les pondré también el minuto donde sale esta imagen con estos cuerpos así de la tripulación flotando en la nave, inconscientes. Y entonces durante la hipnosis tuve este flash así, volví a ver esta imagen. Y entendí que de pequeña esta imagen me había fascinado, pero fascinado, un poco impresionado. Entendí entonces que yo de pequeña, cuando vi esta imagen, era como un déjà vu, como una memoria del futuro, pero en realidad sabemos que el futuro, pasado, todo esto es una manera de ver las cosas, de manera de ver el tiempo de manera lineal, pero en realidad todo ocurre al mismo tiempo y podemos tener hasta déjà vu de cosas que van a pasar en el futuro. Entonces entendí que de pequeña me fascinó esta escena porque resonaba con algo que mi alma conocía, y sé que tenía que ver con esto, con el equipo de la Tólica. Bueno, entonces sí, muy, muy fuerte también esto. Y también otro dato curioso, durante la hipnosis yo estaba entonces tumbada en mi cama, en mi habitación, y justo cuando digo que Mary era frágil y una presa fácil de los regresivos, porque estaba desesperada de haber perdido a su mamá y que era como un pajarito caído del nido, digo esto a la hipnoterapeuta, estaba en videoconferencia con mi teléfono puesto al lado mío así, entonces le digo esto, le digo, sí, veo que Mary también le pudieron así desconectar el alma con el Black Goo y todo eso, no lo superó,
por eso, porque ella estaba ya en frecuencias un poco bajas, con esta desesperación, este sentimiento también de culpa que tenía horrible, que la atormentaba totalmente. Y entonces digo que, claro, era una presa fácil también de la manipulación que tuvo al principio con esta Kira, que la manipuló al principio mentalmente. Pues vi que era una presa fácil porque era como un pajarito caído del nido. Y justo cuando dije esto, pajarito caído del nido, oigo un ruido pequeñito arriba de mi cabeza. Ahí está pues el tejado de la casa, pero que es una terraza, es plano, es una terraza. Y escucho este ruido justo encima de donde yo tengo la cabeza. Es justo encima. Oigo un ruido de pum y después así como algo que se mueve en el suelo. Y yo lo digo a mi hipnoterapeuta, le digo, está pasando aquí ahora algo arriba justo encima de mi cabeza en el tejado, súper raro. Después iré a ver, pero súper curioso, ¿qué está pasando? ¿Qué hay ahí? Pues al final de la sesión de hipnosis subí ahí arriba y que vi un pajarito que había caído de un nido. Porque había un nido ahí en el tejado y además justo donde yo tenía mi cabeza, o sea, justo donde encima de mi cabeza, ahí en el suelo del tejado se había caído el pajarito que encontré ahí, que intentaba volar, no conseguía, era un pajarito adolescente, como Mari, y volaba, pero no conseguía volar suficientemente alto para irse hasta su nido de nuevo. Entonces yo conseguí cogerlo y lo volví a poner en su nido. Pero muy fuerte, o sea, lo manifesté, no sé, fue una señal, no lo sé. Y ahora tengo mi oído que hace pip, justo ahora. Bueno, eso. Y última cosa, esto es más una deducción mental que hago ahora, ¿vale? No tiene que ver con la hipnosis y todo eso. Si Asket pilotaba a veces a la mediadora interestelar, como lo dijo Gosia, entonces, ¿por qué no a Lulastar? Podemos también pensar que Lulastar, ¿saben, no? La que es 6C1, que Robert encontró que era una mujer argentina de 41 años, que se hace pasar por 6C101 y que es también la propietaria del canal de Mari, que es contactada, o que era contactada, que era la famosa tercera contactada que quiere quedarse anónima. No sé si se acuerdan, cuando hablaban, decía Mari que ahora los únicos humanos con los cuales hablaban los taigeteanos eran Robert y Gosia y una tercera contactada que quiere quedarse anónima. Pues era esta Lulastar, que también se hace llamar a veces Melody o Lina, y su verdadero nombre es Ludmila y es argentina y es detrás de 6C01. Y yo pienso que ella hace los vídeos de Mari y con los otros, con 6C03 y 6C07 y 6C11, supongo que hacen los vídeos los cuatro juntos. Pero entonces esta Lulastar, bueno, ahora les leo que he puesto. Gosia nos dijo que Lulastar era amiga de Mari desde casi el principio. Esto lo dijo Gosia después de mi hipnosis. Esto no lo sabía cuando hice la hipnosis, pero lo dijo en septiembre. Me acuerdo que era el 1 de septiembre cuando Gosia dijo esto en sus redes sociales. Escribió un texto y dijo que Lulastar era amiga de Mari, o sea, que no era solo propietaria del canal de YouTube que después dio a Mari para facilitarle las cosas, que también, entonces siendo esta tercera contactada, se hizo amiga de Mari y habló con Mari desde casi el principio. No sé si empezó a hablar con ella cuando Mari llegó a la Toleca en 2021
o si empezó a hablar con ella cuando Marie empezó sus vídeos en su canal de YouTube, quizás porque además Lula Star a darle su canal de YouTube, en plan, pues te hago un favor, es más fácil para ti, no tienes identidad humana, no tienes, y para crear un vídeo de YouTube hay que tener un DNI, ¿no? Una identidad humana. Entonces, quizás a darle su canal de YouTube para facilitarle las cosas, pero ya estaba preparando la infiltración, porque además se ve que ya estaba hablando con los taijetanos antes de que Mari llegara a la Toleca, entonces quizás desde 2019 por ahí ya estaba en contacto con ellos porque la había puesto en contacto con los taijetanos la mediadora, porque Lula Star estaba en los grupos de la mediadora y la mediadora tenía el contacto antes con los taijetanos. Entonces se ve que a través de la mediadora Lula Star pudo estar en contacto con ellos, con el equipo de la Toleca, y después se puso a hablar con Mari. Y eso que Mari decía que no hablaba con ningún humano. Pero por lo visto sí que hablaba, chateaba con esta Lula Star desde el principio. Entonces fue desde el principio de su canal, cuando empezó su canal de YouTube. Su primer video fue el 11 de 2022, no, 11 de diciembre de 2022. Su primer video en su canal, entonces quizás fue ahí o cuando, bueno, Lula Star le dio su canal para que ella empezara su canal y todo eso. Fue quizás así que se hicieron amigas poco a poco, pero se ve que, o sea, Gosia lo dice, que Lula Star se hizo amiga de Mari, pero que tenía control sobre ella. Tenía control mental sobre Mari porque hasta era como su manager y hasta influía en sus decisiones. O sea, esto me parece muy fuerte. Entonces, yo no creo que una simple humana puede hacer todo esto. Tener tanta influencia así mental, hasta ser el manager de Mari, porque Mari además sabemos que tenía una personalidad también fuerte, o sea, no era así, toda, yo decía pajarito caído del nido, pero también tenía una personalidad fuerte y afirmada, ¿no? Entonces yo creo que para que Mari pudiera caer así en esta influencia mental, hasta que esta Lula Star se volvió como su manager, no oficial, pero que al final era así, que influía hasta en sus decisiones, hasta que Marie no decía, lo escondía esto, que tenía este contacto humano, porque ella decía en sus vídeos que no tenía ningún contacto con los humanos, que hasta no miraba los comentarios, que por eso había cerrado los comentarios en su canal de YouTube, pero que si no, no miraba los otros comentarios en otros lugares, en las redes sociales, que no quería estar influenciada por los humanos, pero se ve que hablaba, chateaba con esta Lula Star. Entonces yo ahora estoy segura de que Lula Star es un portal orgánico de Asket. Pero estoy segurísima. Y entonces para mí era Asket que ya estaba influyendo así mentalmente a Mari desde el principio. Y claro, siendo Asket, tenía más esta capacidad que una simple humana de poder influir así mentalmente a Mari. Y además Asket, como sabemos, es la tía de Mari, tía de todas las esbarunianas, entonces de Mari también. Entonces, no creo que Mari lo sabía que era Asket, pero Asket la conocía a Mari. O sea, era como, ¿entienden, no? Era su familia, su pariente. Entonces, yo creo que la influencia fue así también por eso, porque por su vínculo, ¿no? De familiar, yo creo que fue así. Entonces, como que Asket pasó también a través de Lula Star y yo creo que sigue pasando a través de Lula Star desde su pod de inmersión, porque sabemos que desde un pod de inmersión podemos estar en varios cuerpos al mismo tiempo. Incluso Mari hizo un video sobre esto, un alma, varios cuerpos. Entonces puede estar, Kira, que es la reencarnación de Asket, puede estar en un pod de inmersión controlando al cuerpo de Mari como un portal orgánico y también controlando al portal orgánico Lula Star. Y entonces a través de Lula Star
pues empezó a influirla mentalmente a Mari. Y ahora entiendo qué es lo que vi en mi hipnosis, que al principio Kira estaba influyendo a Mari mentalmente. Durante meses igual, o quizás años, de una manera así muy progresiva y solapada. O sea, esto es lo que vi en hipnosis sin saber esto, de que Lula Star hablaba con Mari. Entonces ahora estoy segura de esto, de que no era a través de Kira misma, era a través de Lula Star, que Asket la influenciaba, no sé cómo se dice esto, nunca se influía, bueno, entienden, ¿no? A Mari. Entonces es como que Asket ha logrado estar en varios niveles, o sea, en los humanos, en la facción humana, digamos, y en la facción estelar regresiva, o sea, es como que está en varios niveles al mismo tiempo. Es increíble, o sea, es muy, muy, muy estratégica y muy inteligente también, como se puede ver. Bueno, entonces es el último punto que quería decirles. Estoy muy contenta porque he conseguido decirles todo lo que quería decir. Eh, voy a poner todos los links, los enlaces de los vídeos que les he dicho debajo de este vídeo. No duden en hacer comentarios, bueno, los comentarios negativos los borraré porque aquí están en mi casa, entonces alguien que entra en mi casa para insultarme o criticarme o bueno, esto no lo permito, entonces borraré todos los comentarios así agresivos, incluso los pasivos agresivos que están así disfrazados de comentarios buenos, pero que en realidad son así, eh, tienen el objetivo de desacreditar. Entonces estos también los borraré y no me hablen de libertad de expresión, por favor, porque esto es una buena hipocresía que permite a muchos de soltar así su ira, su desprecio, bajo la justificación de la libertad de expresión. Incluso me pueden culpar después diciendo que no permito, no soy tolerante, la famosa, el famoso reproche excusa. Bueno, entonces eso, pero si no, todos los comentarios son los bienvenidos. Pues eso. Y pues así se acaba el vídeo. Espero que he sido clara. Espero que todo, bueno, que todos estos datos están claros para ustedes. Y pues eso, les mando un fuerte abrazo a todos y les digo pues hasta pronto en este canal de YouTube. Hasta pronto.